La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y estamos acá ya nuevamente en A Pensar Más en Radio Santa Rosa. Muy buenos días, Ismael. Hola, Rosa María Palacios, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Ustedes nos escuchan gracias a las frecuencias de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y en directo en todo el país. Bueno, contarles, amigos, que en este momento el Ministerio del Interior está haciendo un gran, importante, una gran quemazón, ¿no es cierto?, de droga incautada. Y el ministro del Interior, en las imágenes se observa que usa una mascarilla, pero sus acompañantes no, la prensa tampoco. Pueden terminar horneados también. El horno parece ser un horno en el cual, digamos, del cual no salen muchos humos, ¿no? Ajá. Están un poco en una zona, digamos, entre quebradas, así que esperemos que no se pase ningún humito de ahí, porque la mayoría de lo que se está quemando hoy es marihuana, ¿no? Y como ustedes saben, el humo de la marihuana es justamente lo que causa la drogadicción de los presentes. ¿Se imaginan ustedes que se equivoquen en estas incineraciones gigantescas, no? Y resulta que los presentes terminen absolutamente intoxicados. Bueno, esperemos que eso no pase. Siempre he pensado, esto debe ser complicado, ¿no? Bueno, hay otras cosas complicadas también. Ayer, después de la insistencia de los medios de comunicación, el arzobispo de Lima ha emitido un comunicado que creo que hay que leer, para entender cuál ha sido la participación del arzobispado en este famoso convenio marco, del cual hablaba el consejero Moreno, el doctor Carlos Moreno, que sobre el cual pesan hoy pues toda clase de sospechas e investigaciones. Ya según algunos medios no solamente se le está investigando en la fiscalía, sino en el propio colegio médico y en el hospital Loaiza. ¿Qué dice el arzobispado? Es decir, dice lo siguiente. 1. El 1 de abril se firmó un convenio marco entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud, el cual nunca se implementó porque se determinó que los establecimientos del Arzobispado no cumplían con los estándares del SIS. Entonces, miren, lo que está diciendo es, sí firmamos un convenio, pero nunca lo implementamos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser posible que tú firmes un convenio y no se fije primero el SIS si los establecimientos del Arzobispado cumplen o no cumplen? No, esto no corresponde a este gobierno, corresponde al gobierno anterior, pero la verdad es que la responsabilidad del SIS, ¿no es cierto?, vigilar si esa infraestructura que quería explotarse tenía alguna posibilidad de ser explotada o no. Segundo, dice el comunicado, y regreso a él. Posteriormente, por recomendación del doctor Carlos Moreno al obispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, se suscribió un convenio específico con el SIS a través de la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. Es decir, ya no estamos hablando de ese convenio marco, sino de un convenio específico. Este convenio específico es entre el SIS y la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. El tema es que esta Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis es una clínica privada. ¿Qué tiene que ver ahí, Monseñor Raúl Chau? No se entiende de verdad. Porque lo que dice el señor Moreno que le están pidiendo al señor Chau es infraestructura de una parroquia que tiene un policlínico que queda en la avenida Benavides, 29 o 26 tantos, ¿ya? Y eso corresponde a la parroquia Santa Rita de Casia. Ayer nuestro productor, Abel Ángel, ha estado llamando a la parroquia Santa Rita de Casia. Se ha confirmado que sí tienen consultorios, pero el párroco no ha querido dar declaraciones. Me imagino que está preocupado, ¿no es cierto?, de que se haya hablado de la infraestructura de la parroquia y simple y llanamente no se le haya podido dar a él, ninguna vela en el entierro, por ponerlo de alguna manera. Porque si ustedes recuerdan el audio, Moreno le pide al obispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, que le dé la orden al párroco para que firme el convenio, cosa que parece que jamás sucede. Porque regresemos al punto 3. Informado el cardenal Juan Luis Cipriano de los detalles de dicho convenio y antes de que entre en ejecución, decidió dejarlo sin efecto, expresando su disconformidad con el mismo. Acá hay una cosa bien complicada. A ver,
El obispo auxiliar de Lima puede suscribir en nombre del arzobispado de Lima convenios que luego desautoriza el cardenal. O sea, esto tampoco es como lo primero, ¿no? O sea, el CIS firma un convenio con el arzobispado de Lima y el CIS no revisa si tiene los estándares o no, te lo deja sin efecto. Luego el señor obispo auxiliar suscribe un convenio, ¿no es cierto?, con la clínica de especialidades médicas osteoporosis y con el CIS, y tampoco el monseñor no sabe nada, monseñor Cipriani no sabe nada, ¿no es cierto? Y cuando le cuentan cómo es, dice no. Oigan, ¿no deberían primero preguntarle y después ejecutar? ¿No es cierto? El cuarto punto es complejo, porque dice, esta decisión fue tomada antes de conocerse los hechos que son de dominio público en torno al doctor Carlos Moreno. Y acá hay un tema de dominio público y dominio privado. ¿Qué sucede? Las personas que grabaron, según la información que tengo yo, remitieron los audios a 3 grupos diferentes. Un grupo es la PCM, otro grupo es el programa Cuarto Poder y otro grupo es el arzobispo de Lima. Se le remitieron los audios a esos 3 grupos. Es decir, hay un momento en que se le remite esta información al arzobispo de Lima o al arzobispado de Lima, que no se ha hecho público todavía, pero sí se le han remitido los audios. Lo que yo quisiera saber es la precisión de la fecha, porque quiero saber si esta decisión fue tomada antes de que se hiciera público el hecho, lo cual es cierto, el comunicado, pero después de que se conocieran los audios de este señor hablando con sus, en fin, con las personas con las que quería coludirse y también hablando con Monseñor Raúl Chao, que está en la conversación. Se escucha, no lo que dice Monseñor, pero sí se escucha lo que dice el señor Moreno. Le dice, esa ministra está loca de atar, usted no se preocupe. No se preocupe, ¿ya? Esto de la anticoncepción oral de emergencia, yo lo tengo en el Tribunal Constitucional, de ahí no sale, ¿no? Entonces, eso es un escándalo, pues. Eso no lo puede decir un médico que es consejero del presidente, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es simplemente esa precisión del arzobispado. Claro, tomaron la decisión. O sea, es muy raro que tú firmes un convenio ahorita, porque la reunión grabada, cuando no había convenio con esta clínica de especialidades médicas de osteoporosis, según los señores entrevistados, fue el 11 o el 12 de agosto. El gobierno se instala el 28 de julio. O sea, tenían 10 días en el gobierno, ¿ya? Entonces, el 11 o 12 de agosto es la conversación. ¿Cuándo se firma este convenio y cuándo lo que desconoce el arzobispado? De eso no hay fecha. Sin embargo, sí hay fecha, ¿no es cierto?, del convenio marco entre el arzobispado de Lima, 1 de abril, y el CIS. Entonces yo hubiera sido un poquito más riguroso con las fechas para entender la historia. El quinto punto del comunicado del arzobispado dice: rechazamos cualquier vínculo con intereses particulares del sector salud, ratificando nuestra vocación de ayudar a los más necesitados, tal como lo venimos haciendo en los diferentes centros de salud de la Arquidiócesis de Lima. Lo cual me parece muy bien. Y reitero lo que dijimos ayer: las parroquias y el arzobispado de Lima, porque hay de naturaleza distinta, e incluso algunas órdenes religiosas de manera también propia de la orden, tienen servicios de salud de distinta, muy distinta naturaleza. Algunos chiquitos, algunos grandes, ¿no es cierto?, que se prestan en Lima. Yo conozco, por ejemplo, el Policlínico, hice una nota larga, de más bien una iniciativa del arzobispo Norberto Stroman en Lurigancho, Chosica, es decir, esto queda más bien subiendo por Ñaña, y es un policlínico que ha atendido durante 10 años a muchísima gente. Y esa es una de las preguntas que se hace uno. ¿Por qué, digamos, la Iglesia Católica en sus distintos obispos va a tener interés, planteo la pregunta mal, ¿por qué el CIS va a tener interés en utilizar la infraestructura de la Iglesia Católica en diócesis, ¿no es cierto?, donde vive la gente más rica del país? O sea, Lima Centro, que es la diócesis de Monseñor Cipriani, es la diócesis más rica del país, en comparación con las demás diócesis. No quiere decir que no haya gente pobre, no me malinterpreten, pero digamos, comprende toda la parte antigua de Lima, ¿no es cierto?, y los distritos consolidados tradicionales, comprende Chorrillos, Barrancos, Miraflores, San Isidro, que no necesitan este tipo de ayuda. Y más bien, si el CIS estaba interesado en hacer convenios marcos con autoridades de la Iglesia, se me ocurren otras jurisdicciones, ¿no es cierto?, otros obispados
muchísimo más urgidos de tener el dinero del CIS y que también tienen servicios, ¿no es cierto?, que prestan de diferentes obispados. Está, por ejemplo, pensando en el de Chosica, por poner solo un ejemplo, aquí nomás. El Callao, por poner un ejemplo, aquí nomás. Entonces, es raro pues que el CIS busque, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Más pacientes, pues, como decía. Claro. Más pacientes, que la cola de pacientes llegue de aquí al Callao. O simplemente tener un punto de credibilidad, ¿no? Claro, porque si te dicen algo, que algo lo está avalando el Arzobispado de Lima, es como ponerle un sello. Es como si tú me dijeras mañana, mira, hay un convenio entre el Arzobispado de Lima y los bomberos. Bueno, eso ya es lo más santo que hay, pues. No se me ocurre que ahí pueda haber trafa, pues es una cosa, pero las instituciones más respetadas que hay, ¿no? O entre la RENIEC y los bomberos. Ya, bueno, te arrodillas y te persinas, pues, porque ahí no hay, ¿qué hay? Nada, pues eso es bendito, ¿no? Son las instituciones con mejor reputación. Entonces, aquí lo que tenemos es un médico con mala reputación, me disculpará el médico, pero una persona que ya ha tenido una condena por delito doloso tiene mala reputación, que esconde esa condena por delito doloso, ¿no es cierto? Y luego aprovecha que está dentro de Palacio de Gobierno. Yo creo que ese es un tema clave para el ministro Zavala a partir de ahora. ¿Quién entra a Palacio de Gobierno? ¿Por qué? Porque lamentablemente en el pensamiento mágico concreto de los peruanos, estar dentro del Palacio de Gobierno significa tener poder. ¿Ya? Lamentablemente. Entonces, quien tiene poder es el que está sentado ahí. Y si usted está sentado ahí, entonces manda. Y si usted manda, hace lo que le da la gana. Eso es lo que pasa en el Perú. Esa es la forma de entender el poder. Y eso se llama corrupción, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es chequear los antecedentes de las personas que van a trabajar en el Estado, eso en primer lugar. Y luego varias cosas que hemos señalado ahí y retiramos hoy. Por ejemplo, mientras no aparezca la ley de muerte civil, sí es posible que haya un registro administrativo del Estado, del Poder Ejecutivo, si ustedes quieren, en el cual se registren las condenas por delito doloso que han tenido personas que han pasado por la administración pública. ¿Por qué? Y que ese sea un registro en línea, en web. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Código Penal, cuando una persona cumple su condena, se borran sus antecedentes penales, porque ya cumplió la condena. Para eso necesitas pagar, por supuesto, la reparación civil, cumplir por completo la condena, ya no tienes antecedentes penales. Entonces tú pides un certificado de antecedentes penales y te va a salir negativo. Pero eso no quiere decir que en los delitos contra la administración pública yo tengo derecho a saber si esa persona ha tenido antecedentes. Y eso creo que debería constar en algún registro, ¿no? Porque es imposible seguirle la vida pues a millones de personas. Claro. Eso debería ser algún registro administrativo. Ya, no olvídense la muerte civil porque conseguirlo va a ser difícil. Por lo menos un registro administrativo que te dé la información. Ahora con Google pues uno busca, encuentra pues, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar muchas veces. Y de cosas de antes de 1996, donde no había nada en línea, no encuentras nada, ¿no? Y eso, miren, es para conveniencia de todos, ¿ah? El otro día pedí referencias de una persona y me dijeron, ¿pero lo has pasado por Google? No, todavía no. Hay que hacerlo. Las chicas cuando salen ahora con un chico, de verdad, googlean. Lo estoquean por Facebook. Así acá tengo una chica muy joven. Mami, hay que estoquear. Stalking en inglés es acosar, ¿no? Hay que mirarlo por Facebook. A ver con quién quiénes son sus enamoradas, con quién ha salido, de quién es amigo. ¿Ustedes usan Facebook para eso? Claro, mami, si no, ¿de dónde de repente, no sé, pues es asesino? O hay centros laborales que también lo usan para investigar a sus propios trabajadores. Por supuesto, por eso yo siempre digo a estos chicos que me escriben groserías en Twitter, chicos, todo eso queda. Cuando ustedes salgan a buscar trabajo, ¿ustedes creen que no se van a enterar sus empleadores de todas las barbaridades que han escrito? Por eso Fujitrolos cumplió un servicio público de avisarle a los empleadores a los monstruitos que tenían dentro de sus planillas. O sea, a mí me parece muy importante. Pero regresando al tema central, creo que todavía el comunicado del arzobispado, con todo cariño, es insuficiente. Y creo que comete también algo que creo que es un injusto, ¿no? Es dejar a Monseñor Raúl Chao absolutamente solo. En el segundo párrafo y en el tercer párrafo le dice, Chao suscribe. Y nosotros le dijimos chao. Hicimos honor a su apellido, chao Monseñor, chao. Entonces, no pues, Monseñor Chao, no, yo no puedo creer,
porque lo conozco, venido acá a Santo Domingo para la fiesta justamente de los 800 años, es muy cariñoso con los dominicos. Yo no puedo creer que el monseñor Raúl Chao, obispo auxiliar de Lima, se va a mandar a firmar algo sin haberlo, digamos, comentado con los abogados del arzobispado, porque, digamos, el arzobispado no solamente es el arzobispo, ¿no? Claro. Hay un equipo de trabajo. Entonces tú esto lo comentas con el área legal, luego hablas con el área justamente que ve servicios sociales, en fin, asistencias, para ver si es posible o no. No, luego lo revisas. Un contrato que firma el arzobispado no se firma sin asesoría legal, de eso estoy absolutamente segura. Además sé que tienen muy buena asesoría legal en el arzobispado. Entonces es imposible que Monseñor Cipriani no haya sido informado previamente de ese convenio, ¿no es cierto? Salvo que, bueno, haya estado pues de viaje, no sé, ¿no? En otras cosas, ¿no? Y no se haya podido dedicar a esto, pero yo creo que Monseñor Chao no se puede quedar solo, pobre, en esto. Lo que pasa es que él aparece en la conversación, ¿no? Aparece en el audio. Entonces sí, claro, se está queriendo poner distancia de esto, ¿no? Y yo también creo, miren, yo sé que no comparten muchos de nuestros oyentes mi opinión, ¿ya? Pero yo sí creo en la buena voluntad de la iglesia. Y sí creo que a veces los agarran de sonsos, ¿ya? Porque son buenos, pues. Entonces van con la mejor intención y dicen, claro, estas instalaciones las tenemos ociosas, si nos ponen los médicos que ahora no tenemos, porque no tenemos el voluntariado médico, entonces de repente sí, podemos dar un servicio mejor a nuestra gente. O sea, hay buena voluntad, porque ¿qué es lo que se busca a final de cuentas? Que la gente más pobre de Lima tenga atención médica y que no esté haciendo unas colas espantosas en todas partes para asuntos además que incluso pueden resolverse de manera mucho más rápida de la que se resuelven hoy. Eso es lo que se busca, y la iglesia no es indiferente al dolor de la gente, ¿no? Y a los problemas médicos de la gente, ¿no es cierto? Entonces, sí, desde ese punto de vista yo creo que había buena voluntad, pero claro, cuando se han dado cuenta que lo que se está haciendo es promover un negocio particular para que un médico que encabeza otro grupo de médicos los haga ganar plata a costa del sufrimiento de la gente, no, pues, ya, eso sí no. ¿No? Claro. Ahora, esto se puede hacer de manera completamente transparente sin dinero del Estado, ¿no? O sea, lo están haciendo los médicos de Castañeda, los de la Solidaridad, cobran, pues, no hay cola, a la gente le gusta porque es rápido, de verdad que es bien rápido. Sí cobran, pero cobran precios populares, 5 soles la consulta, un papá Nicolau te vale 50 soles, o sea, algo asequible, pues, ¿no? Claro, mucho más barato que una clínica. Muchísimo más barato. Una atención casi apropiada, ¿no? Claro, pero te saca de problemas para Por pediatría, supuesto. Es maravilloso, porque usted por lo sabe, menos quien no quiere hacer colas en salud. así puede es. encontrarse En una cambio, buena si tú opción, tienes a tu hijo con un poquito de fiebre y lo llevas a la emergencia regaléate, olvídense, no. no tiene sentido, pues. Ninguno. Lo único que vas a hacer es que tu hijo se contagie de un montón de cosas, o sea, que sacado de ahí. No tiene, pero si lo llevas a un pediatra, a un consultorio que te cobra 5 soles y te va a decir, señora, paracetamol y báñenlo, ¿ya? Porque ya se sabe lo que tienes que hacer, mamita, no tienes que ir de nuevo ahí. ¿Ya? Yo tengo 5 hijos, pues, ¿qué les puedo decir? No, si hay algo que sé, curar es fiebre, pues, ¿ya? Ahora lo escuchaba temprano en RPP el doctor Huerta, parece que uno de los jugadores chilenos no va a poder jugar porque tiene síndrome febril. No tiene fiebre, pues, tiene que ducharse, bajarse la fiebre, tomar paracetamol, si no es alérgico al paracetamol, por supuesto, y esperar 3 días. Si a los 3 días no te has brotado, ¿ya? Si ya te brotaste, ya no hay nada que hacer porque ya te brotaste. Y ya se te fue la fiebre. ¿Para qué vas a llamar al doctor? ¿Ya? Y si no te brotaste y sigue la fiebre, sí, ahí sí tienes que ir al doctor. Pero ahí vas ya con tu pomito en mano, ¿ah? Porque ya es cultivo, ya es sangrecita, ya es pilita, ya es todo lo demás. O sea, pero una fiebre puede ser indicador de un resfrío común o una gripe complicada también. Claro, ¿no? pero ya, o sea, si es más de 3 días, no, pues ya. Es raro que sea viral, Sí. ya probablemente saltaste a bacteria. Sí, y sí. para bacteria necesitas antibiótico. Pero el antibiótico, señora, no se da por tener fiebre, ¿ok? No haga eso porque nos mata a todos. Porque de verdad, como la humanidad está tomando antibióticos todo el tiempo. Se están haciendo más resistentes a las Claro, bacterias. pues claro. ya la bacteria mutan, pues es Sí. una cosa increíble. Pero bueno, regresando a los temas médicos y a los temas de salud. Hay una bacteria más grave aquí en este caso. Hay una ¿verdad? bacteria. Que sí, y se ha metido sin que muchos se den cuenta. No, el Ayer titular. escuchaba nuevamente ese audio, la verdad que tal La- lengua, qué ¿sabes qué? destreza de este Eso hombre es lo para que poder pasa. engatusar a la gente, ¿no? Es la forma más. Yo les digo una cosa, lo más chocante Ajá. a veces es
no lo que dice, sino la forma. La forma. O sea, si él le dijera, estimado doctor, mire, hay mucha gente que tiene necesidad y nos gustaría que el SIS intervenga con su tarifario para obtener un mejor servicio de salud para la gente más necesitada del sur de Lima. Ya, bueno. Pero dice, hermano, papá, vas a ganar plata como no has ganado nunca. Mira esta máquina, pero qué maravilla. Esta es una mina de oro. Van a hacer cola hasta el Callao los pacientes. Oye, tú dices, ¿de qué está hablando este señor? Este señor está hablando de lucrar para sí mismo. Sí, pues. Para sí mismo, para su hijita, le va a poner un consultorio, ¿no? Entonces, como dice el titular de hoy, que es un viejo dicho de mexicano que lo ha tomado Augusto Álvarez, es se ha comido la parte del Señor, pero en realidad es un pedido a Dios, es Señor, no me des, ponme donde haya. Claro, pues, ¿no? Pero en fin, y sí, o sea, no podemos ser, yo creo que la iglesia no lo es en ningún caso indiferente al dolor de las personas. Entonces, se han aprovechado de eso para poder hacer el asunto. Bueno, y tenemos otras noticias también que tienen que ver en parte con la Iglesia Católica, y es la declaración del fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari, ante la Fiscalía en Roma. Imagínense el caso, qué niveles de preocupación tendrá que se ha tenido que mandar una fiscal a Roma para que le tome la declaración al señor Figari, que no se atreve a venir al Perú. Esa es la verdad. Porque nada lo impide venir al Perú. Declaró ayer, muy valiente, Paola Ugaz, se fue hasta Roma a hacer la entrevista. Ella ha escrito con Pedro Salinas el libro, mitad monje, mitad soldado, y ha dicho, víctimas no hay. A mí no me consta, la culpa es de Moroni, de Alessandro Moroni. Que sea santo, le dice. ¿Por qué no responde a todos estos casos? No, porque no me dejan. No me han deja dejado hablar. Como si fuera una especie de cautivo. Claro. Perdón, él es un laico y para todo efecto práctico se mete un avión y se viene a Lima. ¿Ya? Más bien, a mí me parece muy mal que el sodalicio lo mantenga en una casa de retiro del sodalicio. Cuando deberían decirle, mira, tú ya eres laico, entonces te vas a tu casa, te vas a donde tú quieras, pero ya no tienes nada que ver con nosotros. Lo cierto es que esta ha sido su primera aparición luego de este muchos escándalo. Años, y luego muchos años. ¿Ah? Sí, claro que sí, pero ha aprovechado la oportunidad para victimizarse más de una vez. Dijo finalmente que tenía un cáncer, estuvo muy mal, a veces tengo lagunas. Sí, pierdo la memoria. Pierdo la memoria. Yo creo que, miren, es bien sencillo. Las personas que saben qué es lo que él hizo, se van a Roma y se sientan delante de él, a ver si le da la laguna o no le da la laguna. Hoy día he leído, y también está en la portada del Comercio, que el 70% de las víctimas de violencia sexual son niños y adolescentes. Tomen nota de eso, porque de eso también tenemos que hablar. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos noticias internacionales y por supuesto seguimos hablando de la coyuntura local. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, el caso del sodalicium ha sido tremendo, como ustedes saben. El fundador y ahora ya apartado de la institución, Luis Figari, no se atreve a regresar al Perú, esa es la verdad. Él dice que no lo dejan, pero es un laico, no está sujeto a ninguna, en realidad, a ninguna disposición eclesial. Lo único que tiene que hacer es tomarse un avión y venirse a Lima. Ahora, él dice, si hay víctimas del abuso sexual, eso me va a hacer sufrir mucho, como si fueran de otro, no de él, ¿no? Alessandro Moroni, que es el superior del sodalicio, ha dicho ayer que las declaraciones de Figari han sido y son una ofensa para todas aquellas personas que han sufrido. Eso lo dice el superior. Entonces acá estamos hablando ya de una sindicación muy clara, ¿no es cierto? Y Alessandro Moroni es el superior general del sodalicio, no es cualquier persona, a la cual Figari acusa de ser su acusador, ¿no? Ha dicho lo siguiente, textualmente voy a leer, Alessandro Moroni. Hace algunas horas me enteré de la infeliz declaración de Fernando Figari, quien dice desconocer de la existencia de víctimas del sodalicio y en el sodalicio. Quiero decir que esas víctimas existen y que tanto yo como superior general como todos los miembros de mi consejo estamos trabajando denodadamente por reparar, reconciliar y ayudar a todas aquellas personas que han sufrido. Lo ha dicho él desde Argentina, donde se encuentra de visita, ¿no es cierto?
tremenda la declaración de Solari, pero dijo, a las víctimas, yo soy totalmente inocente, dijo, a las víctimas, a mí no me consta que haya víctimas. Yo estoy en un retiro, entonces yo no conozco la realidad de otras personas. No, le están preguntando por lo que él hizo, ¿no? Y es complicado porque el sodalicio está tratando de salvarse. Como ustedes saben, hay algunas personas que piden su disolución por un problema que es complicado, pero me lo explicaron teológicamente, que es la ausencia de carisma. Es decir, cuando se funda una organización con determinado fin, ¿no es cierto? Ese es su carisma. Nosotros tenemos organizaciones religiosas de todo tipo. Es bien complejo entender la estructura, ¿no es cierto? Hay que leer toda la constitución canónica para entender, ¿no es cierto?, qué cosa es una orden, qué cosa es una organización religiosa, qué es una prelatura personal. Todo eso tiene una jerarquía y nomenclatura dentro de la Iglesia Católica. Lo cierto es que en la fundación inicial de cualquiera de estas organizaciones tiene que haber el bien como fin. Ese es el carisma. Por ejemplo, el carisma de los dominicos es la predicación. Desde el inicio, ¿no es cierto?, es una orden de predicadores. Y ese carisma ha sobrevivido 800 años, lo que indica que hay un acto que es jurídicamente válido por siempre. Es como el matrimonio. Cuando el matrimonio es nulo, nunca existió. ¿Ok? Porque por 1000 razones explicadas en, ¿no es cierto?, la legislación canónica sobre el matrimonio. En el caso de la fundación de una orden pasa lo mismo. Si el acto inicial es nulo, la orden no debería existir. Esto no es una orden, es una organización religiosa, pero esta comunidad religiosa tiene un vicio de origen. Eso es lo que están diciendo algunas de las personas que piden que se refunde el sodalicio y se transforme en otra cosa, ¿no? Para que ese vicio de origen sea salvado. Pero, en fin, eso todavía está en discusión. Lo que no está en discusión es que hay víctimas, eso está clarísimo, y que estas víctimas necesitan una reparación. Y que, por lo menos por parte del superior del sodalicio, esa reparación se está ofreciendo. No sabemos realmente en qué consiste, porque muchas de estas cosas son discretas, pero eso es lo que está sucediendo. Le ha molestado muchísimo al superior, por supuesto, las palabras de Luis Fernando Figari, que lo acusa a él. Sí, pues. ¿No? No, esto es una cosa que él ha inventado. No, un momentito. Así no funciona Perú. Pero en fin, vamos a otra historia que nos interesa muchísimo también. No sé si algunos de ustedes que nos escuchan están siguiendo las elecciones en Estados Unidos, pero las elecciones en Estados Unidos que se van a realizar el 8 de noviembre próximo, pues están trayendo más sorpresas que elección peruana, lo cual es ya bastante complicado, ¿no?, de superar. Y de nuestra parte hay mucho interés en estas elecciones específicamente porque muchos hermanos nuestros peruanos se encuentran allá en una situación que realmente está en... Miren, veremos si es más que de 2 millones de peruanos viven fuera del Perú. Sí. ¿Ya? La gran mayoría está o entre Europa y Estados Unidos. Hay un grupo muy grande de Latinoamérica, en Argentina y Chile, pero una gran cantidad de peruanos, no se sabe realmente cuántos, ¿ya? Si son 800.000 o 500.000, viven en los Estados Unidos, remesan dinero al Perú, visitan el Perú, sus familiares visitan los Estados Unidos. Es decir, hay un intercambio constante de noticias y actividad entre peruanos, ¿no es cierto?, que viven en el Perú y que viven fuera del Perú. Es más, han votado para tener un representante. Entonces, esas personas están muy preocupadas por Donald Trump, dado que Donald Trump es una persona que ha mostrado un lenguaje bastante hostil a la migración que venga, ¿no?, de Río Grande para abajo, o sea, de toda América Latina hacia los Estados Unidos, ¿no? Si la inmigración viene de Europa, no se hace falta, ¿no? Pero de Río Grande para abajo, según ellos, solo pasan droga, ¿ya? Este ha sido el domingo pasado el segundo debate entre Hillary Clinton, la candidata demócrata, y Trump, el candidato republicano. Yo lo vi completo. Debe haber sido una de las cosas que más quema que he visto en mi vida, ¿no? En un momento, Donald Trump le dice a la candidata Hillary Clinton que si eres presidente la va a meter presa. O sea, le va a poner un fiscal especial y después en otro momento ella contesta y él le contesta, no, tú estarías en la cárcel. Entonces, a ese nivel, yo no he visto eso, pero ni en las elecciones peruanas. Directo. Como Poppy, digamos, ¿ya? Pero Poppy y Alan sabían que ninguno de los dos iban a pasar a la segunda vuelta, ¿no? En fin, estamos con siempre nuestro colaborador Francisco Belaúnde Matosán para hablar justamente de este tema. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo viste tú este debate entre los dos contrincantes, republicano y demócrata, a la presidencia de Estados Unidos?
Bueno, mira, la verdad que yo también coincido, fue un debate repulsivo, ¿no? Y además ese es lo del comentario general, ¿no? Que nunca se había visto un debate que digamos, volara tan bajo, ¿no? Y en gran parte, en realidad, es otra vez por obra y gracia de Donald Trump, que claro, forzó también a Hillary Clinton ahí con toda su batería, ¿no? Un debate realmente, pues, de muy bajo nivel. Y ahora, ¿quién ganó el debate en todo ese...? La sensación es que en todo caso hay varias encuestas que indican que habría ganado Hillary, pero en todo caso Trump en esta oportunidad no ha aparecido como, digamos, claramente derrotado como fue en el anterior debate, ¿no? Y no lo ha, digamos, cuando aparece, digamos, ha logrado conservar sus posiciones, si se puede decir de alguna manera. Pero claro, él lo que estaba necesitando es marcar una clara diferencia, porque él ya está en serios problemas después del primer debate y sobre todo después digamos, de que se hayan divulgado esas frases tan machistas y groseras, ¿no?, respecto a las mujeres, ¿no? El problema del video anterior, el viernes se filtra un video a la prensa, se hace público, de una conversación que él tiene en los previos, digamos, a un programa de televisión, porque ustedes saben que Donald Trump también, además de millonario, es una figura de la televisión, de una conversación que él tiene con el conductor de un programa de televisión, dos hombres conversando, muy machista, muy grosera, y diciendo, como lo han calificado algunos de los comentaristas, cosas que prácticamente describen un ataque sexual. O sea, yo a las mujeres me las agarro por aquí, me las agarro por allá, todas se rinden porque soy yo. Él dice que esa es conversación de camerino, que así hablan los hombres en los camerinos. Y esa ha sido su disculpa. Que se disculpa a quien se sienta ofendido, pero ni siquiera la disculpa sonó muy convincente, ¿no? No sé qué te pareció a ti este hecho que lo ha afectado profundamente en las encuestas, ciertamente. No, sí, no, es que no son muy convincentes. Lo que pasa es que en el fondo esas declaraciones reflejan lo que es él, Claro. ¿no? Va más allá de una conversación de camerino. Como lo hizo Hillary Clinton, él ha tenido a lo largo de toda la campaña y antes en general las declaraciones, digamos, frases sumamente despectivas con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de la manera como se expresa de la ex Miss Universo Machado. Miss P, le decía, ¿no? Así es, no, o sea, es una manera, pues, se ve que es una persona que es un tipo extremadamente machista, Ahora, que piensa que es una Ahora, especie de Francisco, depredador. la pregunta que nos hacemos en el mundo entero, y se la hizo Hillary Clinton también en algún momento durante el debate, es cómo puede esta persona representar a los americanos. O sea, el problema es que tal vez no gane las elecciones, pero es el candidato del Partido Republicano y representa un sector que sí quiere votar por él. Claro, eso indica que no camina, pues, en la sociedad norteamericana, ¿no? Hay una desesperación en un sector que normalmente se identifica como, digamos, sobre todo los blancos de clase media para abajo, muchos de ellos desempleados, ¿no? Seguramente muchos que han trabajado en el sector industrial que ha perdido, pues, posiciones frente efectivamente a la competencia extranjera, ¿no? Entonces, y además está el miedo al terrorismo. Entonces también los migrantes se convierten en chivos expiatorios y cosas por el estilo. Entonces, hay algo que no camina en Estados Unidos. Ahora, se habló efectivamente de una especie de rebelión del electorado norteamericano cuando surgió Donald Trump, y también, pero no solamente a Donald Trump, cuando surgió Bernie Sanders, porque por el lado demócrata ahí también se mostró una insatisfacción, pero de otro tipo, más bien contra la cada vez más injusticia, ¿no? Con esta predominancia de los sectores financieros que generaron la crisis del 2008 y que muchos simplemente han salido impunes, ¿no? Las empresas han pagado multas, pero en general no ha habido castigos mayores, ¿no? Entonces, en Estados Unidos efectivamente hay una especie de rebelión de varios sectores. Lamentablemente no está esta rebelión confinada en Estados Unidos, porque vemos que en Europa también, ¿no?, aparecen grupos de extrema derecha, hay el nacionalismo el que está Brexit resurgiendo. es también un símbolo de eso, ¿no es cierto? Es decir, el nacionalismo a ultranza,
no cuidar nuestras fronteras es lo que me hace pobre. Ese más o menos es el mensaje. Por lo tanto, si yo cuido mis fronteras del comercio exterior, de la inmigración, de los tratados de libre comercio, de la integración, entonces yo voy a prosperar. Ese parece ser el mensaje de Trump y es el mensaje también en Londres. O sea, ese mensaje es muy potente porque identificas a un malo. En este momento sí, así es. Mira, es tan potente. Mira, el caso de Donald Trump además es sumamente llamativo porque el Partido Republicano, ¿no?, siempre ha sido favorable a los tratados de libre comercio. Así es. Más bien ese Partido Demócrata que representa en general a los sindicatos, ¿no? Así es. Que se ha mostrado reservado, y eso lo vimos perfectamente en la negociación que hubo con el TLC nuestro con Estados Unidos. Eso fue clarísimo. En el caso de Europa está pasando algo parecido, a tal punto que una de las manifestaciones es que las negociaciones de un tratado transatlántico entre Estados Unidos y en Europa se han quedado absolutamente estancadas. En este momento hay un clima que no es favorable a la firma de los tratados de libre comercio en varios países. Ahora, entonces, eso es una preocupación porque justamente los nacionalismos exacerbados son son el origen de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si hay algo que genera un conflicto, o sea, primero yo cierro mi frontera, ¿no es cierto?, protejo a mis nacionales, pero luego me enfrento a los otros porque los considero una amenaza, ¿no? Eso en el contexto de lo que está pasando en Medio Oriente, pues parece que vamos a tener un Trump que se quiere hablar con Rusia para bombardear Alepo, ¿no? Exactamente. Ahora, justamente, y ese es todo el sentido, por ejemplo, de la existencia de la Unión Europea. La creación de la Unión Europea, el sentido era, dejemos atrás las guerras. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la integración comercial y también de circulación de las personas, hasta a través de una mayor integración. Abramos las fronteras y, por lo tanto, de esa manera suprimimos el riesgo de una guerra. Entonces, ahora se está haciendo exactamente lo contrario. La propia Unión Europea está siendo, de alguna forma, dinamitada por dentro por algunas tendencias en algunos partidos e incluso por algunos gobiernos que se están mostrando claramente ultranacionalistas, ¿no? Muy bien, Francisco, me recuerda algo que había leído y tomo tus palabras en cuanto a la desesperación que hay en Estados Unidos frente a la candidatura de Donald Trump. Hay quienes están poniendo en agenda la posibilidad de cambiar a Donald Trump, aunque ya muy a destiempo. ¿Cuáles serían las condiciones en que los republicanos tendrían para dejar fuera de carrera a Donald Trump? ¿Ya eso es prácticamente imposible o simplemente lo es? No, mira, las normas digamos, no prevén la posibilidad de sacar, ¿no? Se prevé sí que pueda salir por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de, renuncia o fallecimiento, evidentemente, pero de ahí, digamos, que pueda ser sacado por la dirigencia. Algunos han intentado agarrarse de una palabrita que dice otros motivos, pero que todo está enmarcado dentro, digamos, dentro de que hay un impedimento del propio candidato, ¿no? Claro. Así que las posibilidades son, salvo que hagan pues una especie de interpretación auténtica, ¿no?, de los estatutos. o digamos, apelan a que su salud mental, digamos, ¿no? Eso sería enfermedad. Actualmente, así es, forzar las cosas. Pero además hay otro tema, ya empezaron las elecciones, hay gente que ya está, en Estados Unidos hay muchos que votan por adelantado, el propio presidente Obama ya votó por adelantado, entonces en esas condiciones ya no es posible. No hay forma. Y no solamente eso, sino que sí es verdad que ya los republicanos están preocupados por salvar su Congreso. En este momento ellos tienen mayoría en el Senado por 6, pero la tienen, y tienen mayoría en representantes, el equivalente a lo que nosotros llamamos diputados. Pero hay preocupación de que se puedan perder estas mayorías y el jefe el líder de la whip, el jefe de los republicanos, si quieren, en la Cámara de Representantes, les ha dicho a todos que vayan a cuidar su distrito y que él no va a hablar ni una palabra de Trump más. O sea, que no va a defender a Trump, porque lo que tienen que es que pensar en lo mejor para sus distritos cada uno de los representantes. O sea, vayan y salven the house. ¿No? Exactamente. Así es. No, y además aquí está, y ahí están realmente en un dilema, ¿no? Porque por un lado sienten que tienen que alejarse de Donald Trump por todas las barbaridades que ha dicho, pero al mismo tiempo si se alejan, pierden a ese núcleo duro que sí está
con Donald Trump. Entonces, Claro. por un lado pierden a electores, digamos, más de centro, entre comillas, más razonables, ¿no? Claro. Bueno, en realidad más que entre comillas, sin comillas, y pues a ese elector, pero sí pierden, al perder eso, ganan al otro elector más desesperado, y viceversa pasa lo mismo. Entonces están en realidad en un dilema, están realmente en un dilema los pobres Es la elección, candidatos. ¿verdad, Francisco? Más rara que hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Extrañísima. 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 Ahora, nunca los Estados Unidos han producido un candidato tan extraño tampoco. Creo que eso es lo que No, en realidad, lo que pasa es que Trump en el fondo es un outsider que, Claro. que se ha infiltrado dentro de un Exacto. partido del establishment. Eso Claro. es lo que pasa. Claro. Es al revés de lo que sucede en Latinoamérica o en el Perú, ¿no es cierto? El outsider que forma su propio grupo por fuera y gana. No. Este se mete dentro del partido, lo dinamita, Totalmente. cambia sus principios generales, o sea, está en contra de los tratados de libre comercio, de la apertura, ¿verdad? Y se convierte en su líder sin que los republicanos lo quieran del todo. Pero claro, para eso hubo un proceso, ¿no es cierto?, de nominación que duró casi un año y que él lo ganó. No había nada que discutir. Así es, no, efectivamente, como él, digamos, de alguna forma es una manifestación de los tiempos actuales, ¿no? Además, también, ahora, es cierto también que el Partido Republicano se ha ido derechizando cada vez más, porque antes de Trump está el fenómeno del Tea Party, ¿no? Del Tea Party, claro. Porque es un fenómeno mucho más conservador en términos, por ejemplo, de valores cristianos, Exacto. ¿no? Antiaborto, Él aparece ya anti-gays, anti no sé qué, anti-migración, anti todo. que había mostrado en el Congreso sus partidos, los miembros de este sector dentro del Partido Republicano, una agresividad absoluta contra Barack Obama, al punto incluso de querer llegar a la quiebra al gobierno federal, negándole Sí. los créditos que necesitaba para poder funcionar. O sea, es una cosa realmente ahí también de locos, ¿no? Claro. Y ahora aparece este señor que no es pues un conservador cristiano, ya lo hemos visto por todas sus palabras, No. pero que es un populista, si se quiere, Claro, no, un dice que va a bajar personaje los impuestos a 15%, Así universal. Toda la tasa de impuesto a la renta, de 35 a 15. Claro, ya en esa parte de la edad yo ya estaba desmayada. Ya. Cuando dijo que iba a bajar los impuestos de 35, que es la tasa de impuesto a la renta, nosotros la tenemos en el Perú en 28, a 15, tú dices, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a realmente desfinanciar al gobierno federal? Pero cosa que No, es una locura. muy popular en Estados Unidos porque el americano es muy consciente de los tributos que paga y les da mucha cólera porque paga muchos tributos. Claro, y además hay un sentimiento muchas veces anti-gobierno federal, ¿no? Exacto. La sensación de que él tiene que meterse lo menos posible en los asuntos de la gente, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Francisco, muy interesante conversar contigo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Todo puede pasar. Yo lo que temo, te voy a decir, Francisco, para terminar, es que hay un ataque terrorista en los Estados Unidos que sea capitalizado por Donald Trump. ¿Ya? De verdad, porque es lo que ojalá, más pero le conviene a Donald Trump, generar Pero, terror. por supuesto, el Estado Islámico de repente hace sus finos cálculos políticos y dirá, mejor cometemos un atentado, destituimos a Trump en la presidencia de Estados Unidos Claro. y así salimos ganando. Así es como House of Cards. Otro de que está cruzando los dedos a favor suyo es Vladimir Putin, por supuesto. Obviamente, porque va a ser un aliado formidable. Se entiende con Así es, él, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. En medio de Esperemos todo que no esto- pase nada. Sí, esperemos. Gracias por estar En con medio nosotros. De todo esto me queda una pregunta. ¿Qué le queda a aquellos republicanos que no están a favor de Donald Trump después de haberlo elegido? O, en todo Sí, caso, que que ya sea democráticamente... presidente, ser disidentes dentro de su propio partido, ¿no? Antes de la campaña electoral. Están haciendo campaña para que no voten por él. ¿Y Pero por quién votarían? Pero si el presidente, el papá, o sea, presidente Bush papá, ha dicho que no va a votar por Donald Trump. Claro. No han dicho que van a votar por Hillary Clinton, muchos. Lo que han dicho es que no pueden votar por Donald Trump. Ujú. O sea, así de claro. Y muchos republicanos importantes, Sí. gobernadores, O sea, hacer una exgobernadores, contracampaña. le están haciendo una campaña muy dura justamente después del video. Claro. Del audio y video, porque tiene los dos. Ya cuando dice cómo agarra a las mujeres y por dónde las agarra, no, yo no puedo decir esto porque estamos en horario de protección al sí, menor. es terrible, sí. Es terrible, o sea, y eso se lo han sacado los tabloides después en primera plana. Entonces ya simplemente eso es indefendible. ¿Qué ha hecho él como control de daños? Sacar a su esposa. Y su esposa ha dicho, si yo lo he perdonado, más o menos ustedes también lo pueden perdonar, ¿no? Dijo, todo el mundo dice, bueno, tú lo hayas perdonado, lo tienes que perdonar, porque si no, no hay campaña, pero lo que ha dicho es muy duro. Son palabras muy soeces. Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la Rapidín. pausa. Esto es A Pensar Más. Volvemos con más información para ustedes aquí en la edición de programa.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Me cambiaron de operador. Las sorpresas no paran en este programa. Se encogió. Muy bien. Y las sorpresas no paran, por supuesto. Acaban de pasarme un video que ya está circulando rápidamente en Twitter, ¿no? En el cual se ve al doctor Carlos Moreno como asesor de la campaña de Alan García. Ahorita, el 2016. Yo no había visto este video, no me habían avisado. Lo ha sacado Canal N, por supuesto con los archivos de Gerardo Lipe, que es una persona que guarda todo, y gracias a él tenemos un gran archivo cada vez que se necesita, y es increíble. Alan García, al principio de la campaña, en la primera vuelta, digamos, presentó a un conjunto de profesionales especialistas, ¿no es cierto?, que lo acompañaban como sus expertos, ¿no? Y presentó a este señor Carlos Moreno entre sus expertos. ¿Ya? Esto ha salido ahorita a las 7:15 de la mañana. Es increíble. O sea, este señor estaba trabajando para Alan García, pero claro, atendía como paciente a PPK. Y el pobre PPK, que no sé qué problemas gastroenterológicos tiene, pero algunos debe tener, le pareció un tipo que le hablaba de política, que parecía inteligente. Claro, se ha sido asesor del ministro Víctor Paredes en la época de Fujimori. También ha sido asesor luego en el gobierno de Toledo, me parece. Luego también ha estado en la campaña de García. Parece Patricia Donaire, 5 camisetas, ¡qué bárbaro! ¿Ya? Realmente lo que buscaba era el poder. O sea, y no el poder para servir. Yo entiendo que alguien pueda buscar el poder y tener una afiliación política, una o varias, ya últimamente en el Perú todo puede pasar, porque quiere luchar pues por el bien común, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá no es eso, sino es la desesperación por hacer negocios del Estado. Lo increíble es, oigan, esta conversación, según los dueños de la clínica, que yo presumo que son los que han grabado, finalmente espantados con lo que estaba pasando, esta conversación se sostiene a 10 días de que el gobierno se ha instalado. O sea, ahí no iba a perder el tiempo, o sea, no iba a perder ni un minuto. Asesor presidencial, qué increíble. Claro, este señor ha trabajado para todas partes. Entonces, si lo llevan al Congreso a investigar, va a decir: yo trabajé con tu gobierno, con tu gobierno, con tu gobierno. ¡Qué barbaridad! La única diferencia es que esta vez lo agarraron. ¿Qué habrá hecho antes? Y lo han agarrado, miren, porque una de las partes lo grabó. No porque lo ha grabado el Estado, ¿ya? Porque una conversación no sucede en Palacio, porque una de las partes lo grabó. Ese es el tema. Y si una de las partes lo grabó porque estaba preocupada por el contenido de este negocio, que era un contenido no muy santo. Y él estaba utilizando su posición dentro del Palacio de Gobierno para demostrar poder y así conseguir, ¿no es cierto?, lo que no hubiera podido conseguir, esa infraestructura médica, ¿no es cierto?, y esos pacientes con tarifario de CIS, si es que no unía las piezas de rompecabezas, ¿no? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a la conversación con Juan de la Puente, que ya se encuentra en la línea telefónica. Juan de la Puente es abogado, analista político, columnista de La República, profesor, y vamos a conversar con él sobre si esto va a afectar o no el gobierno, la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski. En el caso de Kuczynski hubo una declaración un tanto infeliz, porque apenas sale la resolución en la cual se cesa a esta persona en el cargo, dándose las gracias por los servicios prestados, que eso ha sido un error garrafal, pero en fin, le preguntan a Kuczynski por qué se ha ido. De hecho, no, él tiene mucho trabajo, está muy ocupado, tiene otras cosas que hacer. Era una explicación bastante simplista, difícil de creer, tan es así que el Comercio lanza la teoría de que se enfrentaba a la ministra de Salud, ¿no es cierto? Y habla de ciertos conflictos, qué sé yo. Pero la verdad es que ese no era el problema. Lo habían sacado por otra razón. Y lo cierto es que él, por supuesto, despreciaba olímpicamente a la ministra de Salud, si esas son sus palabras. Dice que es una loca de atar, ¿no? En fin. Entonces, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Juan de la Puente, porque se nos corta. Cada vez que llamamos a Juan de la Puente, se corta la comunicación. Es un acto divino, no sé por qué.
queremos hablar con Juan, siempre lo veo, pero no sé por qué a la hora que lo llamamos se nos corta la comunicación. Pero nada, ese es el tema. ¿Esto afectará o no afectará la popularidad del presidente? Si no lo vamos a hablar con Juan de la Puente, podemos hablar con el público, que nos puede llamar, si es que recuerdo los teléfonos, acá están, nos pueden llamar, por favor, al 427-7488 o al 426-65-587, si es que no me falla la vista, porque eso me está fallando últimamente también. ¿Ves? Desde un centro médico como el del doctor Moreno, 427-7488, 426-6587, perdón. 426-6587, esos son los números fijos de acá. Y desde provincias tenemos RPM, numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Llámenos y pregúntenos, ¿ustedes creen que esto va a afectar la popularidad o que el control de daños que ha hecho el ministro, ¡pum!, investigación en PCM, ya listo, sale el informe, lo mando a fiscalía, ya está? ¿Creen que va a afectar? Muchos están diciendo, con razón Alan García no abría la boca, ni en Twitter. ¿No? Todos lo quieren investigar a Alan García mudito. ¿No? Estaba diciendo, pobrecito cocodrilo. Bueno, ¿tenemos llamadas? Nada. Hemos perdido la comunicación con el mundo. Estamos como Donald Trump. Eso, ¿no es cierto? Alan García efectivamente no abría la boca. No dijo, sí, qué barbaridad, qué horror. Miren, cuando hicieron la oficina para la esposa del presidente, ahí todos los apristas saltaron, ¿no? Pero, sí, también, unas frases infelicísimas de Nadine Heredia, infelicísimas. Jamás el Estado ha estado un centavo en mí. Entonces todos se ríen. Oye, pero reinita preciosa, ¿en cuántos aviones te has trepado? O sea, ¿cuántos viajes has hecho con el avión presidencial? No, serán para beneficio del Estado o de la sociedad, pero, digamos, no es que no haya gastado en ti, porque ni modo que volaras, ¿no? Tenemos a Juan de la Puente. Oyente, tenemos un oyente. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Mira, yo creo que va a afectar en la medida en que la oposición haga cargamontón, ¿no? Sí, pues, pero el problema es que el problema es que ha trabajado en el gobierno de los Fujimoris y en el gobierno de García. O ha sido asesor. Entonces, pero lo que ellos quieren es maletear a Kuczynski, y lamentablemente pues los hechos se dieron de una manera que dio la impresión de que han tratado de encubrir inicialmente, ¿no? Y sin conocer que aparentemente esto se filtra por cualquier lado, porque según lo que he leído ya habían los rumores de los audios, ¿no? Claro. Muy bien, claro, depende pues de la percepción de la gente, eso es muy importante. Si se percibe que ha habido un encubrimiento, sí, efectivamente, va a haber un daño. El tema aquí es que, reitero, la información que yo he recibido es que los que grabaron la semana pasada mandaron, no la semana pasada en realidad, sino sí, creo que la semana pasada, para el lunes o martes, mandaron en realidad el viernes de la semana anterior o jueves, porque no tuvieron tiempo, ¿no es cierto?, los de Cuarto Poder de procesarlo, pero había sido jueves o viernes. Le mandan a Cuarto Poder, al obispo de Lima y a PCM. Y es ahí el sábado donde Zavala confronta a este señor con los audios que ha escuchado. Y él la renuncia porque dice, me han grabado, me han chuponeado. Bueno, sale tu renuncia mañana. Y salió. Pero lo que hace ahí Kuczynski ha renunciado por motivos personales porque tiene mucho trabajo. La resolución le da las gracias por los servicios prestados. Error. Que el presidente salga sin tener contexto, error. ¿Eso qué denota? Que no hay una política de comunicación bien armada, ¿no es cierto? Error. Y luego ha sido el presidente del Consejo de Ministros el que ha salido el viernes, 4 días después, a explicarlo todo. Porque sabía, ¿no es cierto?, que venía esto en Cuarto Poder el día domingo, porque le habían pedido su versión de los hechos y él estuvo presente en Cuarto Poder. Entonces, probablemente esto han querido mantenerlo más discreto en un inicio, que esa es la típica reacción de los seres humanos, ¿no? Mira, esto lo vamos a manejar internamente, se va preso igual, ¿no? Pero que lo denuncie Fiscalía. Al final complica más las cosas. Claro, pero cuando tú, lo primero que haces, cuando aprendes a manejar, cuando haces control de daños, yo siempre digo a la gente, cuando me preguntan, mi consejo gratuito es, diga usted siempre la verdad y dígala rápido.
antes de que otro diga que usted no está diciendo la verdad o que está ocultando algo. Siempre la verdad y siempre rápido. Muy rápido. O sea, en las primeras 24 horas usted cuenta toda la verdad. Y si usted cuenta toda la verdad, va a ser bien difícil que alguien pueda chaparlo la mentira, porque no ha mentido. Tenemos una llamada más de un oyente. ¿Aló? Aló, buenos días, Rosa María. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Soy Patricia de Chaclacayo. Mire, yo creo que sí va a afectar, porque está en todos lados. Está en las portadas de los periódicos. Ahora en la mañana estaba escuchando Exitosa, obviamente antes que empiece tu programa. Y todo es eso, ¿no? Y es como atacando al presidente, y bueno, va a afectar hasta que salga otra noticia que aplace a esta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, sí, no siempre es así, una noticia tapa la otra, pero claro, ya esta persona, miren, en 5 días hay que ser justos, ¿no? El valor de la justicia, acá viene mucha gente a rezar al Señor de la Justicia, y yo siempre pienso, si le pedimos algo al Señor de la Justicia, hay que ser justos también nosotros, ¿no es cierto? Miren, este es un funcionario público, cae en esa categoría, nos guste o no, dentro del Código Penal cae en esa categoría, porque tiene un nombramiento, aunque sea ad honorem, ¿no es cierto? Este es un funcionario público el cual es sacado del cargo y en 5 días, ¿no es cierto?, denunciado por fiscalía, a la fiscalía. ¿Por qué? Porque miren, siempre hay la presunción de inocencia, entonces siempre tienes que escuchar una explicación. Si el señor te dice, fíjate, esa es mi voz, sí, pero está completamente editado, y han habido casos. Yo tengo el famoso caso de Carlos Raffo, que le editaron un audio y aparecía como si le pidiera plata a un candidato, ¿no es cierto?, cuando no estaba haciendo eso, lo estaba hablando de cuánto costaba una campaña en Lima. Entonces sí es posible que se edite, pero si ya los pasas a asesoría jurídica y les escuchen, y asesoría jurídica te determina que ahí hay 7 delitos, indiciariamente, porque no puede determinarlo porque no es fiscal, ya le pasas toda la fiscalía, ¿no? Vamos con otra llamada. ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Sí, mire, yo, primero saludarte por el programa. Yo te estoy llamando desde España. Ay, muchas gracias. Peruano. Vivo 10 años en España, y siempre trato en la medida de lo posible de poder escuchar en vivo, ¿no? Y cuando no puedo en vivo, pues a través de YouTube, ¿no? Así es, siempre hay la grabación. Muchas gracias. Sí, en realidad yo llamo sinceramente un poco avergonzado, ¿no? Aunque te parezca mentira, y ojalá que no me extienda mucho para no interrumpir, aquí la gente se burla mucho de los peruanos, de muchos países, de otros países de Latinoamérica, ¿no? Por el tema de Laura Bozzo, sí, ¿no? Que nos ha hecho el peor favor del mundo, con sus programas estos, pues, que serían cualquier cosa menos programas. Bueno, y lamentablemente los peruanos tenemos mala reputación en muchos lugares del mundo, lamentablemente. Entonces, y este tipo de cosas, como la de este señor que se aprovecha de su cargo, de su posición, ¿no?, para quererse beneficiar de manera personal, pues nos hacen menos favor todavía, ¿no? O sea, aquí la gente se acuerda de Fujimori, se acuerda de Alan García, los que no son peruanos me refiero, ¿eh? Lógico. Pero en contraparte, te hablo de mi experiencia personal, cuando hemos ido a la cola en las elecciones, yo vivo en Logroño y he tenido que viajar hasta Madrid para poder votar, me tomo ese trabajo porque quiero a mi país, ¿no? Ajá. Y sinceramente encuentras en la cola peruanos que están para votar, diciendo pues Fujimori fue el salvador del Perú. Bueno, hay que respetar las diferencias. Tipo de cosas te dejan pues como tipo condorito, ¿no? O sea, sí, con explicación, ¿no? Bueno, sí, pues no hay otra forma de entenderlo, o sea, hay una especie de amnesia demencial, ¿no? Sí, pues. No, pero fíjese, hay que respetar siempre las diferencias, más si uno está afuera, porque son comunidades peruanas pequeñas, ¿no? Y no hay que estar en discrepancias. A veces la política divide y no une, normalmente divide. Pero lo que sí es verdad, que nos dice nuestro oyente desde España, a quien le agradezco que nos escuche, es que en realidad a veces estos casos, ¿no es cierto?, no representan solo a la persona que comete estos actos, que debería representarla solo a ella, sino que termina representando un país. Y eso es terrible. Y yo no creo que a mí me represente pues el señor Moreno, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas generalizaciones que en realidad afectan a muchos peruanos en el exterior. Yo acabo de estar en Buenos Aires la semana pasada, como ustedes saben, todos los taxistas me hablaban mal de los peruanos. Peruanos ladrones, claro, porque hay un grupo de peruanos ladrones en una zona de Buenos Aires. Y todo el mundo sabe que no trabajan, que roban, que están metidos en cosas ilícitas. Entonces, esa es la fama que tienen.
Ahora, que puede ser obviamente un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio terrible porque cuando terminó la conversación con el taxista me dijo, señora, usted no es como esos peruanos. Bueno, me alegro mucho, le dije, me satisface que no le parezca que soy como esos peruanos. Esa es la percepción que hay afuera de nosotros. Exactamente, ladrones, Sí, sí. ociosos, gente, como te dicen, de malvivir, se meten a una casa desocupada, gente muy pobre, por cierto, ¿no es cierto?, que llega en vez de... Ahora, lo cual no es cierto. O sea, yo le dije, y le he dicho a varias personas, fíjense, la mayor migración que hemos tenido a Chile y Argentina en un momento era de mujeres que querían trabajar en casas y que no salían y mandaban el íntegro de su sueldo a sus familias en el Perú. Gente muy trabajadora, que justamente se fue para ganar en dólares lo que acá le pagaban en soles. Cuando la crisis llegó a Argentina se regresaron, bueno, y se quedaron probablemente gente que acá en el Perú no tiene nada que hacer, ¿no es cierto?, y que allá puede ganarse la vida haciendo alguna actividad ilícita. Eso es posible, no, pero no somos todos. Eso es lo terrible. Por eso cuando saltan estos temas de corrupción, pero ahora, yo creo que, fíjense, este es un tema que se ha quedado, como otros, gracias a Dios, en la modalidad, como dicen, de tentativa. Y eso también es bueno, porque finalmente el negocio no se hizo, el negociazo y la mina de oro no se abrió. No se concretó. No se concretó. Bueno, nos tenemos que despedir, ha sido una hora muy divertida. Qué pena que no podemos hablar con Juan de la Puente, pero vamos a tratar de buscarlo en un teléfono fijo mañana. Yo sé que él tiene clases, entonces siempre se complica, pero vamos a tratar de buscarlo para nuestros oyentes el día de mañana, porque nos da una perspectiva muy interesante de lo que puede pasar con la popularidad del gobierno a raíz de este caso. Ahora, me parece estupendo, reitero, que se haya hecho un control de daños, porque hay otros gobiernos que se quedan estáticos, ¿no? Si hubiera sido el gobierno de Toledo o el gobierno de Humala, se hubieran quedado paralizados, ¿no? 15 días pensando qué hacer. No, acá es, ya, muy bien, asesoría jurídica, que infórmeme y dígame lo antes posible qué hacer. Y en 3 días, asesoría jurídica, seguramente han escuchado todo 20 veces y han transcrito y han dicho, no, de acá no hay forma. Es esto, negociación incompatible, tráfico de influencias, en fin, toda la recatafila de delitos posibles establecidos en el Código Penal. Todos, reitero, con penas súper bajas. Creo que el que tiene más alta es asociación ilícita para delinquir. Pero implica que tiene que haber una banda, ¿ya? ¿Y quién es la banda? ¿El obispo auxiliar de Lima? ¿No es cierto? Los 2 señores del CIS y los de la clínica. Bien complicado veo el caso penal, lo veo bien complicado. Vamos a despedirnos, pero mañana volvemos. Mañana a las 8 de la mañana, como siempre, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Sí. Este y otros programas ya se encuentran allí. ¿Cómo entras? ¿YouTube? Y de ahí entras a YouTube y Sodomco. Ahí está. Y dices, quiero suscribirme. Perfecto. Ya está. Perfecto. Bien fácil, quiero suscribirme. Listo. Ya facilito. Está. Todos los días está el video de este programa ahí. Así es. Todos los días. Y hay que agradecer a los que nos reproducen también. En hoy sí, AM Tawa, no los conocemos. ¿Quién será, no? Les agradecemos mucho a AM Tawa. AM quiere decir, Tawa quiere decir 4. No sé quiénes son, pero nos reproducen a la velocidad en la que Ismael cuelga el programa y ellos inmediatamente lo están reproduciendo. En una aplicación, además, para escucharlo en su propio teléfono. Entonces, le agradecemos muchísimo. Como decía en una charla que di el sábado en ICA, si no estamos en los teléfonos, no estamos. Para todos los que somos comunicadores, hay que estar en el teléfono de la gente. ¿Ya? Y les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan en su móvil, por supuesto, por todas partes en el Perú y en el mundo. Así es. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La discusión es que hay víctimas, eso está clarísimo, y que estas víctimas necesitan una reparación. Y que, por lo menos por parte del superior del sodalicio, esa reparación se está ofreciendo. No sabemos realmente en qué consiste, porque muchas de estas cosas son discretas, pero eso es lo que está sucediendo. Le ha molestado muchísimo al superior, por supuesto, las palabras de Luis Fernando Figari, que lo acusa a él. Sí, pues. ¿No? No, esto es una cosa que él ha inventado. No, un momentito. Así no funciona Perú. Pero en fin, vamos a otra historia que nos interesa muchísimo también. No sé si algunos de ustedes que nos escuchan están siguiendo las elecciones en Estados Unidos, pero las elecciones en Estados Unidos que se van a realizar el 8 de noviembre próximo
pues están trayendo más sorpresas que elección peruana, lo cual es ya bastante complicado, ¿no? De superar. Y de nuestra parte hay mucho interés en estas elecciones específicamente porque muchos hermanos nuestros peruanos se encuentran allá en una situación que realmente está en... Miren, veremos si es más que de esto 2 millones de sigue peruanos así. viven fuera del Perú. Sí. ¿Ya? La gran mayoría está o entre Europa y Estados Unidos. Hay un grupo muy grande de Latinoamérica, en Argentina y Chile, pero una gran cantidad de peruanos, no se sabe realmente cuántos. ¿Ya? Si son 800.000 o 500.000, viven en los Estados Unidos, remesan dinero al Perú, visitan el Perú, sus familiares visitan los Estados Unidos. Es decir, hay un intercambio constante de noticias y actividad entre peruanos, ¿no es cierto?, que viven en el Perú y que viven fuera del Perú. Es más, han votado para tener un representante. Entonces, esas personas están muy preocupadas por Donald Trump, dado que Donald Trump es una persona que ha mostrado un lenguaje bastante hostil a la migración que venga, ¿no?, de Río Grande para abajo, o sea, de toda América Latina hacia los Estados Unidos, ¿no? Si la inmigración viene de Europa, no se hace falta, ¿no? Pero de Río Grande para abajo, según ellos, solo pasan droga, ¿ya? Este ha sido el domingo pasado el segundo debate entre Hillary Clinton, la candidata demócrata, y Trump, el candidato republicano. Yo lo vi completo. Debe haber sido una de las cosas que más quema que he visto en mi vida, ¿no? En un momento, Donald Trump le dice a la candidata Hillary Clinton que si eres presidente la va a meter presa. O sea, le va a poner un fiscal especial y después en otro momento ella contesta y él le contesta, no, tú estarías en la cárcel. Entonces, a ese nivel, yo no he visto eso, pero ni en las elecciones peruanas. Directo. Como Poppy, digamos, ¿ya? Pero Poppy y Alan sabían que ninguno de los dos iban a pasar a la segunda vuelta, ¿no? En fin, estamos con siempre nuestro colaborador Francisco Belaúnde Matosán para hablar justamente de este tema. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo viste tú este debate entre los dos contrincantes, republicano y demócrata, a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad que yo también coincido, fue un debate repulsivo, ¿no? Y además ese es lo del comentario general, ¿no? Que nunca se había visto un debate que digamos, volara tan bajo, ¿no? Y en gran parte, en realidad, es otra vez por obra y gracia de Donald Trump, que claro, forzó también a Hillary Clinton ahí con toda su batería, ¿no? Un debate realmente, pues, de muy bajo nivel. Y ahora, ¿quién ganó el debate en todo ese... La sensación es que en todo caso hay varias encuestas que indican que habría ganado Hillary, pero en todo caso Trump en esta oportunidad no ha aparecido como, digamos, claramente derrotado como fue en el anterior debate, ¿no? Y no lo ha, digamos, cuando aparece, digamos, ha logrado conservar sus posiciones, si se puede decir de alguna manera. Pero claro, él lo que estaba necesitando es marcar una clara diferencia, porque él ya está en serios problemas después del primer debate y sobre todo después digamos, de que se hayan divulgado esas frases tan machistas y groseras, ¿no?, respecto a las mujeres, ¿no? El problema del video anterior, el viernes se filtra un video a la prensa, se hace público, de una conversación que él tiene en los previos, digamos, a un programa de televisión, porque ustedes saben que Donald Trump también, además de millonario, es una figura de la televisión, de una conversación que él tiene con el conductor de un programa de televisión, dos hombres conversando, muy machista, muy grosera, y diciendo, como lo han calificado algunos de los comentaristas, cosas que prácticamente describen un ataque sexual. O sea, yo a las mujeres me las agarro por aquí, me las agarro por allá, todas se rinden porque soy yo. Él dice que esa es conversación de camerino, que así hablan los hombres en los camerinos. Y esa ha sido su disculpa. Que se disculpa a quien se sienta ofendido, pero ni siquiera la disculpa sonó muy convincente, ¿no? No sé qué te pareció a ti este hecho que lo ha afectado profundamente en las encuestas, ciertamente. No, sí, no, es que no son muy convincentes. Lo que pasa es que en el fondo esas declaraciones reflejan lo que es él, claro, ¿no? Va más allá de una conversación de camerino. Como lo hizo Hillary Clinton, él ha tenido a lo largo de toda la campaña y antes en general la declaración, digamos, frases sumamente despectivas con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de la manera como se expresa de la ex Miss Universo Machado. Miss Piggy le decía.
¿no? Así es, no, o sea, es una manera, pues, se ve que es una persona que es un tipo extremadamente machista, que piensa que es una especie Ahora, Francisco, de predador. la pregunta que nos hacemos en el mundo entero, y se la hizo Hillary Clinton también en algún momento durante el debate, es cómo puede esta persona representar a los americanos. O sea, el problema es que tal vez no gane las elecciones, pero es el candidato del Partido Republicano y representa un sector que sí quiere votar por él. Claro, eso indica que no camina, pues, en la sociedad norteamericana, ¿no? Hay una desesperación en un sector que normalmente se identifica como, digamos, sobre todo los blancos de clase media para abajo, muchos de ellos desempleados, ¿no? Seguramente muchos que han trabajado en el sector industrial que han perdido, pues, posiciones frente efectivamente a la competencia extranjera, ¿no? Entonces, y además está el miedo al terrorismo. Entonces también los migrantes se convierten en chivos expiatorios y cosas por el estilo. Entonces, hay algo que no camina en Estados Unidos. Ahora, se habló efectivamente de una especie de rebelión del electorado norteamericano cuando surgió Donald Trump, y también, pero no solamente Donald Trump, cuando surgió Bernie Sanders, porque por el lado demócrata ahí también se mostró una insatisfacción, pero de otro tipo, más bien contra la cada vez más injusticia, ¿no? Con esta predominancia de los sectores financieros que generaron la crisis del 2008 y que muchos simplemente han salido impunes, ¿no? Las empresas han pagado multas, pero en general no ha habido castigos mayores, ¿no? Entonces, en Estados Unidos efectivamente hay una especie de rebelión de varios sectores. Lamentablemente no está esta rebelión confinada en Estados Unidos, porque vemos que en Europa también, ¿no? Aparecen grupos de extrema derecha, hay el nacionalismo el que está Brexit resurgiendo. Es también un símbolo de eso, ¿no es cierto? Es decir, el nacionalismo a ultranza, no cuidar nuestras fronteras es lo que me hace pobre. Ese más o menos es el mensaje. Por lo tanto, si yo cuido mis fronteras del comercio exterior, de la inmigración, de los tratados de libre comercio, de la integración, entonces yo voy a prosperar. Ese parece ser el mensaje de Trump, y es el mensaje también en Londres. O sea, ese mensaje es muy potente porque identificas a un malo. En momento sí, así es. Mira, es tan potente. Mira, el caso de Donald Trump además es sumamente llamativo, porque el Partido Republicano, ¿no?, siempre ha sido favorable a los tratados de libre comercio. Así es. Más bien ese Partido Demócrata que representa en general a los sindicatos, ¿no? Así es. Que se ha mostrado reservado, y eso lo vimos perfectamente en la negociación que hubo con el TLC nuestro con Estados Unidos. Eso fue clarísimo. En el caso de Europa está pasando algo parecido, a tal punto que una de las manifestaciones es que La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y estamos acá ya nuevamente en A Pensar Más en Radio Santa Rosa. Muy buenos días, Ismael. Hola, Rosa María Palacios, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Ustedes nos escuchan gracias a las frecuencias de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y en directo en todo el país. Bueno, contarles, amigos, que en este momento el Ministerio del Interior está haciendo un gran, importante, una gran quemazón, ¿no es cierto?, de droga incautada. Y el Ministro del Interior, en las imágenes se observa que usa una mascarilla, pero sus acompañantes no, la prensa tampoco. Pueden terminar ahora horneados también. El horno parece ser un horno en el cual, digamos, del cual no salen muchos humos, ¿no? Ajá. Está un poco en una zona, digamos, entre quebradas, así que esperemos que no se pase ningún humito de ahí, porque la mayoría de lo que se está quemando hoy es marihuana, ¿no? Y como ustedes saben, el humo de la marihuana es justamente
lo que causa la drogadicción de los presentes. ¿Se imaginan ustedes que se equivoquen en estas incineraciones gigantescas, no? Y resulta que los presentes terminen absolutamente intoxicados. Bueno, esperemos que eso no pase. Siempre he pensado, esto debe ser complicado, ¿no? Bueno, hay otras cosas complicadas también. Ayer, después de la insistencia de los medios de comunicación, el arzobispo de Lima ha emitido un comunicado que creo que hay que leer para entender cuál ha sido la participación del arzobispado en este famoso convenio marco, del cual hablaba el consejero Moreno, el doctor Carlos Moreno, que sobre el cual pesan hoy pues toda clase de sospechas e investigaciones. Ya según algunos medios no solamente se le está investigando en la fiscalía, sino en el propio colegio médico y en el hospital Loaiza. ¿Qué dice el arzobispado? Es decir, dice lo siguiente. 1. El 1 de abril se firmó un convenio marco entre el arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud, el cual nunca se implementó porque se determinó que los establecimientos del arzobispado no cumplían con los estándares del CIS. Entonces, miren, lo que está diciendo es, sí firmamos un convenio, pero nunca lo implementamos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser posible que tú firmes un convenio y no se fije primero el CIS si los establecimientos del arzobispado cumplen o no cumplen? No, esto no corresponde a este gobierno, corresponde al gobierno anterior. Pero la verdad es que era responsabilidad del CIS, ¿no es cierto?, vigilar si esa infraestructura que quería explotarse tenía alguna posibilidad de ser explotada o no. Segundo, dice el comunicado, y regreso a él. Posteriormente, por recomendación del doctor Carlos Moreno al obispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, se suscribió un convenio específico con el CIS a través de la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. Es decir, ya no estamos hablando de ese convenio marco, sino de un convenio específico. Este convenio específico es entre el CIS y la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. El tema es que esta Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis es una clínica privada. ¿Qué tiene que ver ahí Monseñor Raúl Chau? No se entiende de verdad. Porque lo que dice el señor Moreno que le están pidiendo al señor Chau es infraestructura de una parroquia que tiene un policlínico que queda en la avenida Benavides, 29 o 26 tantos, ¿ya? Y eso corresponde a la parroquia Santa Rita de Casia. Ayer nuestro productor, Abel Ángel, ha estado llamando a la parroquia Santa Rita de Casia. Se ha confirmado que sí tienen consultorios, pero el párroco no ha querido dar declaraciones. Me imagino que está preocupado, ¿no es cierto?, de que se haya hablado de la infraestructura de la parroquia y simple y llanamente no se le haya podido dar a él, ninguna vela en el entierro, por ponerlo de alguna manera. Porque si ustedes recuerdan el audio, Moreno le pide al obispo auxiliar de Lima, a Monseñor Raúl Chau, que le dé la orden al párroco para que firme el convenio, cosa que parece que jamás sucede. Porque regresemos al punto 3. Informado el cardenal Juan Luis Cipriani de los detalles de dicho convenio y antes de que entre en ejecución, decidió dejarlo sin efecto, expresando su disconformidad con el mismo. Acá hay una cosa bien complicada. A ver, el obispo auxiliar de Lima puede suscribir en nombre del arzobispado de Lima convenios que luego desautoriza el cardenal. O sea, esto tampoco es como lo primero, ¿no? O sea, el sí firma un convenio con el arzobispado de Lima y el sí no revisa si tiene los estándares o no, te lo deja sin efecto. Luego el señor obispo auxiliar suscribe un convenio, ¿no es cierto?, con la Clínica de Especialidades Médicas Osteoporosis y con el CIS, y tampoco el monseñor no sabe nada, Monseñor Cipriani no sabe nada, ¿no es cierto? Y cuando le cuentan cómo es, dice no. Oigan, ¿no deberían primero preguntarle y después ejecutar? ¿No es cierto? El cuarto punto es complejo, porque dice, esta decisión fue tomada antes de conocerse los hechos que son de dominio público en torno al doctor Carlos Moreno. Y acá hay un tema de dominio público y dominio privado. ¿Qué sucede? Las personas que grabaron, según la información que tengo yo, remitieron los audios a 3 grupos diferentes. Un grupo es la PCM, otro grupo es el programa Cuarto Poder, y otro grupo es el arzobispo de Lima. Se le remitieron los audios a esos 3 grupos. Es decir, hay un momento en que se le remite esta información al arzobispo de Lima o al arzobispado de Lima, que no se ha hecho público todavía,
pero sí se le han remitido los audios. Lo que yo quisiera saber es la precisión de la fecha, porque quiero saber si esta decisión fue tomada antes de que se hiciera público el hecho, lo cual es cierto, el comunicado, pero después de que se conocieran los audios de este señor hablando con sus, en fin, con las personas con las que quería coludirse, y también hablando con Monseñor Raúl Chao, que está en la conversación. Se escucha, no lo que dice Monseñor, pero sí se escucha lo que dice el señor Moreno. Le dice, esa ministra está loca de atar, usted no se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Esto de la anticoncepción oral de emergencia, yo lo tengo en el Tribunal Constitucional, de ahí no sale, ¿no? Entonces, es un escándalo, pues. Eso no lo puede decir un médico que es consejero del presidente, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es simplemente esa precisión del arzobispado. Claro, tomaron la decisión. O sea, es muy raro que tú firmes un convenio ahorita, porque la reunión grabada, cuando no había convenio con esta clínica de especialidades médicas de osteoporosis, según los señores entrevistados, fue el 11 o el 12 de agosto. El gobierno se instala el 28 de julio. O sea, tenían 10 días en el gobierno, ¿ya? Entonces, el 11 o 12 de agosto es la conversación. ¿Cuándo se firma este convenio y cuándo lo que desconoce el arzobispado? De eso no hay fecha. Sin embargo, sí hay fecha, ¿no es cierto?, del convenio marco entre el arzobispado de Lima, 1 de abril, y el CIS. Entonces, yo hubiera sido un poquito más riguroso con las fechas para entender la historia. El quinto punto del comunicado del arzobispado dice: rechazamos cualquier vínculo con intereses particulares del sector salud, ratificando nuestra vocación de ayudar a los más necesitados, tal como lo venimos haciendo en los diferentes centros de salud de la Arquidiócesis de Lima. Lo cual me parece muy bien. Y reitero lo que dijimos ayer: las parroquias y el arzobispado de Lima, porque hay de naturaleza distinta, e incluso algunas órdenes religiosas de manera también propia de la orden, tienen servicios de salud de distinta, muy distinta naturaleza. Algunos chiquitos, algunos grandes, ¿no es cierto?, que se prestan en Lima. Yo conozco, por ejemplo, el Policlínico, hice una nota larga, de más bien una iniciativa del arzobispo Norberto Stroman en Lurigancho, Chosica, es decir, esto queda más bien subiendo por Ñaña, y es un policlínico que ha atendido durante 10 años a muchísima gente. Negociaciones de un tratado transatlántico entre Estados Unidos y en Europa se han quedado absolutamente estancadas. En este momento hay un clima que no es favorable a la firma de los tratados de libre comercio en varios países. Ahora, entonces, eso es una preocupación, porque justamente los nacionalismos exacerbados son son el origen de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si hay algo que genera un conflicto, o sea, primero yo cierro mi frontera, ¿no es cierto?, protejo a mis nacionales, pero luego me enfrento a los otros porque los considero una amenaza, ¿no? Eso en el contexto de lo que está pasando en Medio Oriente, pues parece que vamos a tener un Trump que se quiere hablar con Rusia para bombardear Alepo, ¿no? Exactamente. Ahora, justamente, y ese es todo el sentido, por ejemplo, de la existencia de la Unión Europea. La creación de la Unión Europea, el sentido era: dejemos atrás las guerras. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la integración comercial y también de circulación de las personas, o sea, a través de una mayor integración. Abramos las fronteras y, por lo tanto, de esa manera suprimimos el riesgo de una guerra. Entonces, ahora se está haciendo exactamente lo contrario. La propia Unión Europea está siendo, de alguna forma, dinamitada por dentro por algunas tendencias en algunos partidos e incluso por algunos gobiernos que se están mostrando claramente ultranacionalistas, ¿no? Muy bien, Fran Lazo, Francisco, me recuerda algo que había leído y tomo tus palabras en cuanto a la desesperación que hay en Estados Unidos frente a la candidatura de Donald Trump. Hay quienes están poniendo en agenda la posibilidad de cambiar a Donald Trump, aunque ya muy a destiempo. ¿Cuáles serían las condiciones en que los republicanos tendrían para dejar fuera de carrera a Donald Trump? ¿Ya eso es prácticamente imposible o simplemente lo es? No, mira, las normas digamos, no prevén la posibilidad de sacar, ¿no? Se prevé sí que pueda salir por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de, renuncia o fallecimiento, evidentemente, pero de ahí, digamos, que pueda ser sacado por la dirigencia. Algunos han intentado agarrarse de una palabrita que dice otros motivos, pero que todo está enmarcado dentro, dentro de que hay un impedimento del propio candidato, ¿no? Claro. Así que las posibilidades son,
salvo que hagan pues una especie de interpretación auténtica, ¿no? De los no, estatutos. o digamos, apelan a que su salud mental, digamos, ¿no? Eso sería enfermedad. Eventualmente, así es, forzar las cosas. Pero además hay otro tema, ya empezaron las elecciones, hay gente que ya está, en Estados Unidos hay muchos que votan por adelantado, el propio presidente Obama ya votó por adelantado, entonces en esas condiciones ya no es posible, no hay forma. O sea, no, y no solamente eso, sino que sí es verdad que ya los republicanos están preocupados por salvar su Congreso. En este momento ellos tienen mayoría en el Senado por 6, pero la tienen, y tienen mayoría en representantes, el equivalente a lo que nosotros llamamos diputados. Pero hay preocupación de que se puedan perder estas mayorías, y el jefe de, o sea, el líder de la whip, o sea, el jefe de los republicanos, si quieren, en la Cámara de Representantes, les ha dicho a todos que vayan a cuidar su distrito y que él no va a hablar ni una palabra de Trump más. O sea, que no va a defender a Trump, porque lo que tienen que es que pensar en lo mejor para sus distritos cada uno de los representantes. O sea, vayan y salven the house. ¿No? Exactamente. Así es. No, y además aquí está, y ahí están realmente en un dilema, ¿no? Porque por un lado sienten que tienen que alejarse de Donald Trump por todas las barbaridades que ha dicho, pero al mismo tiempo si se alejan, pierden a ese núcleo duro que sí está con Donald Trump. Entonces, por un lado pierden a electores, digamos, más de centro, entre comillas, más razonables, ¿no? Bueno, más, en realidad más que entre comillas, sin comillas, y pues a ese elector, pero sí pierden, al perder eso, ganan al otro elector más desesperado, y viceversa pasa lo mismo. Entonces están en realidad en un dilema. Están realmente en un dilema los pobres. Es la elección, ¿verdad, Francisco? Más rara que hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Extrañísima. Ahora, nunca los Estados Unidos han producido un candidato tan extraño tampoco. Creo que eso es lo que no, en realidad, lo que pasa es que Trump en el fondo es un outsider que se ha infiltrado dentro de un partido del establishment. Eso es lo que pasa. Claro, es al revés de lo que sucede en Latinoamérica o en el Perú, ¿no es cierto? El outsider que forma su propio grupo por fuera y gana. No. Este se mete dentro del partido, lo dinamita, cambia sus principios generales, o sea, está en contra de los tratados de libre comercio, de la apertura, ¿verdad? Y se convierte en su líder sin que los republicanos lo quieran del todo. Pero claro, para eso hubo un proceso, ¿no es cierto?, de nominación que duró casi un año y que él lo ganó. No había nada que discutir. Así es, no, efectivamente, como él, digamos, de alguna forma es una manifestación de los tiempos actuales, ¿no? Además, también, ahora, es cierto también que el Partido Republicano se ha ido derechizando cada vez más, porque antes de Trump está el fenómeno del Tea Party, ¿no? Tea Party, claro. Porque es un fenómeno mucho más, digamos, conservador en términos, por ejemplo, de valores cristianos, ¿no? Antiaborto, anti-gays, no sé qué, anti-migración, anti todo. Que había mostrado en el Congreso los miembros de este sector dentro del Partido Republicano una agresividad absoluta contra Barack Obama, al punto incluso de querer llegar a la quiebra al gobierno federal, negándole los créditos que necesitaba para poder funcionar. O sea, es una cosa realmente ahí también de locos, ¿no? Claro. Y ahora aparece este señor que no es pues un conservador cristiano, ya lo hemos visto por todas sus palabras, pero que es un populista, si se quiere, dice que va a bajar los impuestos a 15%, universal, toda la tasa de impuesto a la renta, de 35 a 15. Claro, ya en esa parte de la edad yo ya estaba desmayada, cuando dijo que iba a bajar los impuestos de 35, que es la tasa de impuesto a la renta, nosotros la tenemos en el periodo en 28, a 15. Tú dices, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a realmente desfinanciar al gobierno federal? Pero cosa que es muy popular en Estados Unidos, porque el americano es muy consciente de los tributos que paga y les da mucha cólera porque paga muchos tributos. Claro, y además hay un sentimiento muchas veces anti-gobierno federal, ¿no? Exacto. La sensación de que él tiene que meterse lo menos posible en los asuntos de la gente, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Francisco, muy interesante conversar contigo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Todo puede pasar. Yo lo que temo, te voy a decir, Francisco, para terminar, es que hay un ataque terrorista en los Estados Unidos que sea capitalizado por Donald Trump. ¿Ya? De verdad, porque es lo que más le conviene a Donald Trump, generar terror. Por supuesto.
el Estado Islámico de repente hace sus cálculos, finos cálculos políticos, y dirá, mejor cometemos un atentado, detenemos a Trump en la presidencia de Estados Unidos, claro, y así salimos ganando. Así es como House of Cards. Otro que está cruzando los dedos a favor suyo es Vladimir Putin, por supuesto. Obviamente, porque va a ser un aliado formidable. Se entiende con él, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Esperemos que no pase nada. Sí, gracias por estar con nosotros. De todo esto me queda una pregunta. ¿Qué le queda a aquellos republicanos que no están a favor de Donald Trump después de haberlo elegido? O, en todo caso, que democráticamente. Ser disidentes dentro de su propio partido, ¿no? Antes de la campaña. Están haciendo campaña para que no voten por él. ¿Y por quién votarían? Pero si el presidente, el papá, o sea, presidente Bush papá, ha dicho que no va a votar por Donald Trump. Claro. No han dicho que van a votar por Hillary Clinton, muchos. Lo que han dicho es que no pueden votar por Donald Trump. O sea, así de claro. Y muchos republicanos importantes, gobernadores, o sea, exgobernadores, le están haciendo una campaña muy dura justamente después del video, del audio y video, porque tiene los dos. Ya cuando dice cómo agarra a las mujeres y por dónde las agarra, no, yo no puedo decir esto porque estamos en horario de protección al menor. Es terrible, es terrible, o sea... Y eso se lo han sacado los tabloides después en primera plana. Entonces ya simplemente eso es indefendible. ¿Qué ha hecho él como control de daños? Sacar a su esposa. Y su esposa ha dicho, si yo lo he perdonado, más o menos ustedes también lo pueden perdonar, ¿no? Dijo, todo el mundo dice, tú lo hayas perdonado, lo tienes que perdonar porque si no, no hay campaña. Pero lo que ha dicho es muy duro. Son palabras muy soeces. Vamos a la pausa, Vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más. Volvemos con más información para ustedes aquí en la edición de programa. No tiene sentido, pues. Ninguno. Lo único que vas a hacer es que tu hijo se contagie de un montón de cosas. O sea, que sacado de ahí. Pero si lo llevas a un pediatra, a un consultorio que te cobra 5 soles y te va a decir, señora, paracetamol y báñenlo, ¿ya? Porque ya se sabe lo que tienes que hacer, mamita, no tienes que ir de nuevo ahí. ¿Ya? Yo tengo 5 hijos, pues. ¿Qué les puedo decir? No, si hay algo que sé, curar es fiebre, pues. ¿Ya? Ahora lo escuchaba temprano en RPP el doctor Huerta. Parece que uno de los jugadores chilenos no va a poder jugar porque tiene síndrome febril. No tiene fiebre, pues. Tiene que ducharse, bajarse la fiebre, tomar paracetamol, si no es alérgico al paracetamol, por supuesto, y esperar 3 días. Si a los 3 días no te has brotado, si ya te brotaste, ya no hay nada que hacer porque ya te brotaste. Y ya se te fue la fiebre. ¿Para qué vas a llamar al doctor? ¿Ya? Y si no te brotaste y sigue la fiebre, sí, ahí sí tienes que ir al doctor. Pero ahí vas ya con tu pomito en mano, ¿eh? Porque ya es cultivo, ya es sangrecita, ya es pilita, ya es todo lo demás. O sea, pero una fiebre puede ser indicador de un resfrío común o una gripe complicada también. Claro, ¿no? pero ya, o sea, si es más de 3 días, no, pues ya. Es raro que sea viral, ya probablemente saltaste a bacteria. Y para bacteria necesitas antibiótico. Pero el antibiótico, señora, no se da por tener fiebre, ¿ok? No haga eso porque nos mata a todos. Porque de verdad, como la humanidad está tomando antibióticos todo el tiempo. Se están haciendo más resistentes a las bacterias. Pues ya la bacteria mutan, pues es una cosa increíble. Pero bueno, regresando a los temas médicos y a los temas de salud. Hay una bacteria más grave aquí en este caso. Hay una bacteria. Que sí, y se ha metido sin que muchos se den cuenta. No, el titular... Ayer escuchaba nuevamente ese audio, la verdad que tal lengua, qué destreza de este hombre para poder engatusar a la gente, ¿no? Es la forma más... Yo les digo una cosa, lo más chocante a veces es no lo que dice, sino la forma. O sea, si él le dijera, estimado doctor, mire, hay mucha gente que tiene necesidad y nos gustaría que el CIS intervenga con su tarifario para obtener un mejor servicio de salud para la gente más necesitada del sur de Lima. Oh, ya, bueno. Pero dice, papá, vas a ganar plata como no has ganado nunca. Mira esta máquina, pero qué maravilla. Esta es una mina de oro. Van a hacer cola hasta el Callao los pacientes. Oye, tú dices, ¿de qué está hablando este señor? Este señor está hablando de lucrar para sí mismo. Sí, pues. Para sí mismo, para su hijita, le va a poner un consultorio, ¿no? Entonces, como dice el titular de hoy, que es un viejo dicho de mexicano que lo ha tomado Augusto Álvarez, es se ha comido la parte del Señor, pero en realidad es un pedido a Dios, es, Señor, no me des, ponme donde haya. Claro, pues, ¿no? Pero en fin, y sí, o sea, no podemos ser, yo creo que la iglesia no lo es en ningún caso indiferente al dolor de las personas. Entonces, se han aprovechado de eso
para poder hacer el asunto. Bueno, y tenemos otras noticias también que tienen que ver en parte con la Iglesia Católica, y es la declaración del fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari, ante la Fiscalía en Roma. Imagínense el caso, qué niveles de preocupación tendrá que se ha tenido que mandar una fiscal a Roma para que le tome la declaración al señor Figari, que no se atreve a venir al Perú. Esa es la verdad. Porque nada le impide venir al Perú. Declaró ayer, muy valiente, Paola Ugaz, se fue hasta Roma a hacer la entrevista. Ella ha escrito con Pedro Salinas el libro, mitad monje, mitad soldado, y ha dicho, víctimas no hay. A mí no me consta. La culpa es de Moroni, de Alessandro Moroni. Que sea santo, le dice. ¿Por qué no responde a todos estos casos? No, porque no me dejan. No me deja hablar. Como si fuera una especie de cautivo. Claro. Perdón, él es un laico y para todo efecto práctico se mete en un avión y se viene a Lima. ¿Ya? Más bien, a mí me parece muy mal que el sodalicio lo mantenga en una casa de retiro del sodalicio. Cuando deberían decirle, mira, tú ya eres laico, entonces te vas a tu casa, te vas a donde tú quieras, pero ya no tienes nada que ver con los otros. Lo cierto es que esta ha sido su primera aparición luego de este muchos escándalo. Años, y luego muchos años. Sí, claro que sí, pero ha aprovechado la oportunidad para victimizarse en más de una vez. Dijo finalmente que tenía un cáncer, estuvo muy mal, a veces tengo lagunas. Sí, pierdo la memoria. Yo creo que, miren, es bien sencillo. Las personas que saben qué es lo que él hizo, se van a Roma y se sientan delante de él, a ver si le da la laguna o no le da la laguna. Hoy día he leído, y también está en la portada del Comercio, que el 70% de las víctimas de violencia sexual son niños y adolescentes. Tomen nota de eso, porque de eso también tenemos que hablar. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos noticias internacionales y por supuesto seguimos hablando de la coyuntura local. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, el caso del sodalicium ha sido tremendo, como ustedes saben. El fundador y ahora ya apartado de la institución, Luis Figari, no se atreve a regresar al Perú, esa es la verdad. Él dice que no lo dejan, pero es un laico, no está sujeto a ninguna, en realidad, a ninguna disposición eclesial. Lo único que tiene que hacer es tomarse un avión y venirse a Lima. Ahora, él dice, si hay víctimas del abuso sexual, eso me va a hacer sufrir mucho, como si fueran de otro, no de él, ¿no? Alessandro Moroni, que es el superior del sodalicio, ha dicho ayer que las declaraciones de Figari han sido y son una ofensa para todas aquellas personas que han sufrido. Eso lo dice el superior. Entonces acá estamos hablando ya de una sindicación muy clara, ¿no es cierto? Y Alessandro Moroni es el superior general del sodalicio, no es cualquier persona, a la cual Figari acusa de ser su acusador, ¿no? Ha dicho lo siguiente, textualmente voy a leer, Alessandro Moroni. Hace algunas horas me enteré de la infeliz declaración de Fernando Figari, quien dice desconocer de la existencia de víctimas del sodalicio y en el sodalicio. Quiero decir que esas víctimas existen y que tanto yo como superior general, como todos los miembros de mi consejo, estamos trabajando denodadamente por reparar, reconciliar y ayudar a todas aquellas personas que han sufrido. Lo ha dicho él desde Argentina, donde se encuentra de visita, ¿no es cierto? Tremenda la declaración de Solari, pero dijo, a las víctimas, yo soy totalmente inocente, dijo, a las víctimas, a mí no me consta que haya víctimas. Yo estoy en un retiro, entonces yo no conozco la realidad de otras personas. No, le están preguntando por lo que él hizo, ¿no? Y es complicado porque el sodalicio está tratando de salvarse. Como ustedes saben, hay algunas personas que piden su disolución por un problema que es complicado, pero me lo explicaron teológicamente, que es la ausencia de carisma. Es decir, cuando se funda una organización con determinado fin, ¿no es cierto? Ese es su carisma. Nosotros tenemos organizaciones religiosas de todo tipo. Es bien complejo entender la estructura, ¿no es cierto? Hay que leer toda la constitución canónica para entender, ¿no es cierto?, qué cosa es una orden, qué cosa es una organización religiosa, qué es una prelatura personal. Todo eso tiene una jerarquía y nomenclatura dentro de la Iglesia Católica. Lo cierto es que
en la fundación inicial de cualquiera de estas organizaciones tiene que haber el bien como fin. Ese es el carisma. Por ejemplo, el carisma de los dominicos es la predicación. Desde el inicio, ¿no es cierto?, es una orden de predicadores. Y ese carisma ha sobrevivido 800 años, lo que indica que hay un acto que es jurídicamente válido por siempre. Es como el matrimonio. Cuando el matrimonio es nulo, nunca existió. ¿Ok? Porque por 1000 razones explicadas en, ¿no es cierto?, la legislación canónica sobre el matrimonio. En el caso de la fundación de una orden pasa lo mismo. Si el acto inicial es nulo, la orden no debería existir. Esto no es una orden, es una organización religiosa, pero esta comunidad religiosa tiene un vicio de origen. Eso es lo que están diciendo algunas de las personas que piden que se refunde el Social y se transforme en otra cosa, ¿no? Para que ese vicio de origen sea salvado. Pero, en fin, eso todavía está en discusión. Lo que no está en... Y esa es una de las preguntas que se hace uno. ¿Por qué, digamos, la Iglesia Católica en sus distintos obispos va a tener interés, planteo la pregunta mal, ¿por qué el CIS va a tener interés en utilizar la infraestructura de la Iglesia Católica en diócesis, ¿no es cierto?, donde vive la gente más rica del país? O sea, Lima Centro, que es la diócesis de Monseñor Cipriani, es la diócesis más rica del país, en comparación con las demás diócesis. No quiere decir que no haya gente pobre, no me malinterpreten, pero digamos, comprende toda la parte antigua de Lima, ¿no es cierto?, y los distritos consolidados tradicionales, comprende Chorrillos, Barrancos, Miraflores, San Isidro, que no necesitan este tipo de ayuda. Y más bien, si el CIS estaba interesado en hacer convenios marcos con autoridades de la Iglesia, se me ocurren otras jurisdicciones, ¿no es cierto?, otros obispados muchísimo más urgidos de tener el dinero del CIS y que también tienen servicios, ¿no es cierto?, que prestan de diferentes obispados. Está, por ejemplo, pensando en el de Chosica, por poner solo un ejemplo aquí nomás, el Callao, por poner un ejemplo aquí nomás. Entonces, es raro pues que el CIS busque, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Más pacientes, pues, como decía, claro, más pacientes, que la cola de pacientes llegue de aquí al Callao. O simplemente tener un punto de credibilidad, ¿no? Claro, porque si te dicen algo, que algo lo está avalando el arzobispado de Lima, es como ponerle un sello. Es como si tú me dijeras mañana, mira, hay un convenio entre el arzobispado de Lima y los bomberos. Bueno, eso ya es lo más santo que hay, pues. No se me ocurre que ahí pueda haber trafa, pues es una cosa, pero las instituciones más respetadas que hay, ¿no? O entre la RENIEC y los bomberos. Ya, bueno, te arrodillas y te persinas, pues, porque ahí no hay, ¿qué hay? Nada, pues eso es bendito, ¿no? Son las instituciones con mejor reputación. Entonces, aquí lo que tenemos es un médico con mala reputación, me disculpará el médico, pero una persona que ya ha tenido una condena por delito doloso tiene mala reputación, que esconde esa condena por delito doloso, ¿no es cierto? Y luego aprovecha que está dentro de Palacio de Gobierno. Yo creo que ese es un tema clave para el ministro Zavala a partir de ahora. ¿Quién entra a Palacio de Gobierno? ¿Por qué? Porque lamentablemente en el pensamiento mágico concreto de los peruanos, estar dentro del Palacio de Gobierno significa tener poder, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, quien tiene poder es el que está sentado ahí. Y si usted está sentado ahí, entonces manda. Y si usted manda, hace lo que le da la gana. Eso es lo que pasa en el Perú. Esa es la forma de entender el poder. Y eso se llama corrupción, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es chequear los antecedentes de las personas que van a trabajar en el Estado, eso en primer lugar, y luego varias cosas que hemos señalado ahí y retiramos hoy. Por ejemplo, mientras no aparezca la ley de muerte civil, sí es posible que haya un registro administrativo del Estado, del Poder Ejecutivo, si ustedes quieren, en el cual se registren las condenas por delito doloso que han tenido personas que han pasado por la administración pública. ¿Por qué? Y que ese sea un registro en línea, en web. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Código Penal, cuando una persona cumple su condena, se borran sus antecedentes penales, porque ya cumplió la condena. Para eso necesitas pagar, por supuesto, la reparación civil, cumplir por completo la condena, ya no tienes antecedentes penales. Entonces tú pides un certificado de antecedentes penales y te va a salir negativo. Pero eso no quiere decir que en los delitos contra la administración pública yo tengo derecho a saber si esa persona ha tenido antecedentes. Y eso creo que debería constar en algún registro,
¿no? Porque es imposible seguirle la vida pues a millones de personas. Claro. Eso debería ser algún registro administrativo. Ya, no olvídense la muerte civil porque conseguirlo va a ser difícil. Por lo menos un registro administrativo que te dé la información. Ahora con Google pues uno busca, encuentra pues, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar muchas veces. Y de cosas de antes de 1996, donde no había nada en línea, no encuentras nada, ¿no? Y eso, miren, es para conveniencia de todos, ¿ah? El otro día pedí referencias de una persona y me dijeron, ¿pero lo has pasado por Google? No, todavía no. Hay que hacerlo. Las chicas cuando salen ahora con un chico, de verdad, googlean. Lo estoquean por Facebook. Así acá tengo una chica muy joven. Mami, hay que estoquear. Stalking en inglés es acosar, ¿no? Hay que mirarlo por Facebook. A ver con quién para, quiénes son sus enamorados, con quién ha salido, de quién es amigo. Y yo, ¿ustedes usan Facebook para eso? Claro, mami, si no, ¿de dónde? De repente, no sé, pues es asesino. O hay centros laborales que también lo usan para investigar a sus propios trabajadores. Por supuesto. Por eso yo siempre digo a estos chicos que me escriben groserías en Twitter, chicos, todo eso queda. Cuando ustedes salgan a buscar trabajo, ¿ustedes creen que no se van a enterar sus empleadores de todas las barbaridades que han escrito? Por eso Fujitrolos cumplió un servicio público de avisarle a los empleadores a los monstruitos que tenían dentro de sus planillas. O sea, a mí me parece muy importante. Pero regresando al tema central, creo que todavía el comunicado del arzobispado, con todo cariño, es insuficiente. Y creo que comete también algo que creo que es un injusto, ¿no? Es dejar a Monseñor Raúl Chao absolutamente solo. En el segundo párrafo y en el tercer párrafo le dicen, Chao suscribe. Y nosotros le dijimos chao. Hicimos honor a su apellido, chao Monseñor, chao. Entonces, no pues, Monseñor Chao, no, yo no puedo creer, porque lo conozco, venido acá a Santo Domingo para la fiesta justamente de los 800 años, es muy cariñoso con los dominicos. Yo no puedo creer que Monseñor Raúl Chao, obispo auxiliar de Lima, se va a mandar a firmar algo sin haberlo, digamos, comentado con los abogados del arzobispado, porque el arzobispado no solamente es el arzobispo, ¿no? Hay un equipo de trabajo. Entonces tú esto lo comentas con el área legal, luego hablas con el área justamente que ve servicios sociales, en fin, asistencias, para ver si es posible o no. No, luego lo revisas. Un contrato que firma el arzobispado no se firma sin asesoría legal. De eso estoy absolutamente segura. Además sé que tienen muy buena asesoría legal en el arzobispado. Entonces es imposible que Monseñor Cipriani no haya sido informado previamente de ese convenio, ¿no es cierto? Salvo que, bueno, haya estado pues de viaje, no sé, ¿no? en otras cosas, ¿no? Y no se haya podido dedicar a esto, pero yo creo que Monseñor Chao no se puede quedar solo, pobre, en esto. Lo que pasa es que él aparece en la conversación, ¿no? Aparece en el audio. Entonces sí, claro, se está queriendo poner distancia de esto, ¿no? Y yo también creo, miren, yo sé que no comparten muchos de nuestros oyentes mi opinión, ¿ya? Pero yo sí creo en la buena voluntad de la iglesia. Y sí creo que a veces los agarran de sonsos, ¿ya? Porque son buenos, pues. Entonces van con la mejor intención y dicen, claro, estas instalaciones las tenemos ociosas, si nos ponen los médicos que ahora no tenemos, porque no tenemos el voluntariado médico, entonces de repente sí, podemos dar un servicio mejor a nuestra gente. O sea, hay buena voluntad, porque ¿qué es lo que se busca a final de cuentas? Que la gente más pobre de Lima tenga atención médica y que no esté haciendo unas colas espantosas en todas partes para asuntos además que incluso pueden resolverse de manera mucho más rápida de la que se resuelven hoy. Eso es lo que se busca, y la iglesia no es indiferente al dolor de la gente, ¿no? Y a los problemas médicos de la gente, ¿no es cierto? Entonces, sí, desde ese punto de vista yo creo que había buena voluntad, pero claro, cuando se han dado cuenta que lo que se está haciendo es promover un negocio particular para que un médico que encabeza otro grupo de médicos los haga ganar plata a costa del sufrimiento de la gente, no pues, ya, eso sí no. ¿No? Claro. Ahora, esto se puede hacer de manera completamente transparente sin dinero del Estado, ¿no? O sea, lo están haciendo los médicos de Castañeda, los de la Solidaridad, cobran pues, no hay cola, a la gente le gusta porque es rápido, de verdad que es bien rápido, sí cobran, pero cobran precios populares, 5 soles la consulta, un papá Nicolau te vale 50 soles, o sea, algo asequible, pues, ¿no? Claro, mucho más barato que una clínica. Muchísimo más barato. Una atención casi apropiada, ¿no? Claro, pero te saca de problemas para pediatría, supuesto. Es maravilloso, porque usted por lo menos quien no quiere hacer colas en salud. Así es, en cambio, si tú tienes a tu hijo con un poquito de fiebre y lo llevas a la emergencia, olvídense, no.